En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Eres la mano derecha de Santos Cerdán. Sí. Y Santos Cerdán es el secretario de organización del partido. Sí. Pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en el pueblo. Pues te han pillado, hija. Yo que quieres que te diga, Leire Díez te han pillado. Y ahora la defensa está maravillosa de decir, no, vamos a hacer todos los españoles como que nunca jamás hemos escuchado el audio, ¿eh? Porque es que han robado mi intimidad. Hombre, vamos a ver, normalmente cuando se investigan delitos es raro, ¿eh? Que alguno lo haga con un neón encima de la cabeza, con un megáfono, allá que voy a robar, que soy corrupto. No, normalmente efectivamente en las investigaciones se entra en la intimidad. Bienvenida a la realidad. No sé, a lo mejor le puedes dedicar, Leire Díez, un capítulo de tu libro, como va a tener 3.556 capítulos, un capítulo se lo puedes dedicar a esto. En las investigaciones judiciales se entra en la intimidad. Es más, cuando una persona tiene una grabación y ha intervenido en ella, hace con ella lo que quiere. Pero bueno, por si había alguna duda, escuchemos otra parte de este audio, de esos que dice ella que tenemos que hacer ahora como que no los hemos escuchado. Digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto. ¿De qué? ¿Detrás de qué? De todas las cosas que se estaban viendo, en las que después de ver toda la documentación que veía, yo veía irregularidades en gestiones, irregularidades en informes policiales, irregularidades en las acciones. Teresa Gómez, ¿te ha quedado alguna duda? Bienvenida. A mí ninguna. Ya, vas a hacer como pide la cloaca y dice, hagamos todos ahora como que no lo hemos escuchado. Es alucinante. Venga, pero... todos conmigo, borremos la memoria. Pero Carlos, yo creo que mira, que en esta guerra, porque al final es una guerra entre dos bandos, yo creo que ninguno va a salir bien parado, ni los de un lado ni los del otro. Y al final todo se va a terminar ensuciando y la gente no se va a enterar de absolutamente nada. Porque por un lado están Dolcé, Leire y Santos Cerdán y demás, que obviamente son las cloacas del PSOE. Pero es que por otro lado, que está Estampa, no es que... O sea, a mí me parecen dos bandos... Que nosotros los periodistas no nos tenemos que posicionar ni al lado de uno ni al lado del otro. ¿Sabes de qué lado nos tenemos que posicionar? De la justicia. De la justicia, de la lucha contra la corrupción, de la UCO, del esclarecimiento del caso. Por supuesto. Y lo que tenemos que hacer es abstraernos y ver si de un lado hay información, esa información es veraz, publicarla, y si del otro lado, pues igual. Y no entrar en esta guerra, porque... Ahora ya parece que Estampa es a la Dalit contra la lucha contra la corrupción, y decir algo en contra de Estampa es que se te eche todo el mundo encima. ¿Por qué vas contra Estampa cuando has sido un perseguido de la justicia y le desterraron de la Fiscalía Anticorrupción? Es que yo tengo memoria. Es que yo recuerdo cuando hace 4 años publicábamos los chats de Marta Flor, donde Ironman, que era como le llamaba a Estampa, le había proporcionado. Explica quién era Marta Flor, que la gente Marta se va a Flor ver era la abogada de Podemos. Defendía a Podemos en el caso Dina, donde, pues en el caso Villarejo se investigaba cómo había llegado a la redacción de Interview la tarjeta del teléfono móvil de Dina Bulceja, que era la asesora de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias obtuvo esa tarjeta y esa tarjeta se rompió en propiedad de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, que estaba personado en esa causa como perjudicado, al final terminó expulsado de... propiedad, no la soltaba, decía que no se la dejaba a la propia Dina para protegerla a él, toda una actitud feminista. Sí, con fotos íntimas y personales de la propia Dina. Bueno, pues en toda esta causa estaba personada Marta Flor, y salieron unos mensajes del equipo jurídico de Podemos donde Marta Flor daba información que previamente le había proporcionado Ironman, que era Estampa. Eso está publicado en varios medios de comunicación. Entonces, y por eso se le abrió un expediente que luego se archivó. Se archivó ese expediente sobre todo, que se entendió que no había habido revelación de secreto. La cloaca accede a Estampa para intentar conseguir información de gente que está haciendo su función y su trabajo, Juan Pablo, en la defensa de la justicia, que eran básicamente y sobre todo el fiscal jefe anticorrupción. O sea, el objetivo de acceder a Estampa no era que fuera un santo, no era que fuera tal, no, era conseguir información para atacar a Alejandro Luzón, al fiscal jefe anticorrupción. Por eso yo creo que en esta guerra no hay buenos y malos. O sea, uno no es lo bueno y el otro malos sí, malos hay unos cuantos. Sí, vamos a escuchar a una de las malas diciendo cómo mandan sobre otro de los malos. Sí, da igual, si yo no tengo ningún problema de verlo. Es más, lo va a saber el jefe de Álvaro. De hecho, lo vas a ver antes. ¿El jefe de Álvaro te refieres al ministro o al presidente? Sí, a todos. O
sea, hablan, Juan Pablo, lo digo porque todo esto son los audios que pretenden que se borren de la causa y que borremos todos de nuestra memoria. Aquí lo que hablan es, vale, si yo accedo a lo que me estáis pidiendo, dice Estampa, lo va a saber mi jefe, ¿no? ¿Quién es su jefe? Álvaro García Ortiz, la misma persona que va por ahí implorando para que se le declare inocente en la causa que tiene después de toneladas de pruebas. Y dicen, pero ¿y por encima de él qué jefes? Dice, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, dicen, también. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dicen, también. Hala, pues ya tenemos el club de los malos. A mí lo que me resulta enternecedor, buenas noches, Carlos, es que Leire se supone que iba a sonsacarle información tanto a Ignacio Estampa como, por ejemplo, a este otro empresario, Alejandro Hamlin, y resulta que ella, que yo insisto, lo digo siempre, pero es que es verdad, no era la más lista de la clase, resulta siendo, al final es la que es grabada, resulta grabada y resulta la interrogada por parte tanto de Alejandro Hamlin, porque termina desenmascarándola, este empresario, como por el fiscal Estampa. Es una especie de diálogo casi platónico, en el que Estampa le va preguntando ¿y tú de parte de quién vienes? Y no sé qué, entonces van construyendo la especie del mito de la caverna a través de las sombras y estas cosas. Me parece absolutamente enternecedor. Y como le daban la vuelta, evidentemente, a los interrogatorios. Yo, de todo lo que he escuchado de Leire, hay una cosa esta tarde que me resulta absolutamente inverosímil. Y es que dice que ya no es la que aparece en los audios, que por cierto, es verdad, habéis hecho bien. Yo no me reconozco en los audios. Esto le pasó también, es un fenómeno extraño, que le sucedió también a su jefe en la cloaca, que era Santos Cerdán. Dice, certificad que sois Juan Pablo Polvorinos, Teresa y Sandra, lo digo, porque lo mismo alguien argumenta y yo soy Carlos Cuesta. Pero lo digo, si Leire dice que no se reconoce en las grabaciones, ¿por qué pides su nulidad? ¿Porque se vulnera su intimidad? Si tú no eres y si tú no estás, ¿por qué pides ninguna? No se está vulnerando nada. O sea, yo Leire no soy, pero se está vulnerando mi intimidad. O sea, que si eres en realidad... dices que no eres tuya. O sea, a mí me cuesta entenderlo. Yo no sé exactamente por quién están siendo asesorados. Me imagino que, hombre, este Pérez Dolcet, evidentemente, pues, que está dirigiendo la defensa de Santos Cerdán, estará detrás de Leire también, evidentemente. Pero yo no sé exactamente quién se lo confecciona, porque delante de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación que son más proclives, esto puede colar. Delante de un juez, esta teoría tan extravagante de que ella es una periodista que supuestamente coge todo el objeto de su trabajo y en lugar de decir, bueno, se lo voy a dejar a mi editor, como hacen todos los que publicáis libros, no, se lo voy a dejar a mi editor el pendrive, no, lo deja en manos del Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque lo que estaba haciendo era una investigación para y por el Partido Socialista, nada más. Lo que pasa es que, bueno, en fin, yo creo que el PSOE no es consciente del agujero que se le está abriendo aquí. Bueno, pues si te ha parecido chocante esto de decir están vulnerando mi intimidad, aunque no sea yo, vamos a escuchar cómo se pseudodefendía. Esto sí, los pseudomedios no existen, existen medios de verdad, ¿vale? Que somos nosotros y otros tantos. Vale, pues esto sí que es una pseudodefensa. Leire Díez en Telecinco explicando, creo que era en el programa de Ana Rosa. El programa de Ana Rosa esta mañana antes de entrar en los juzgados. Pues atención, explicando que ya no tiene nada que ocultar, por lo cual ha pedido la nulidad de los audios. Escuchen esta declaración. Pues con la tranquilidad de alguien que sabe que no ha hecho nada ilegal y con el respeto debido a la autoridad judicial. ¿Cuál era la relación que usted tenía con el Partido Socialista? Ninguna, y eso seguiré manteniendo, por supuesto, en el juzgado hoy. ¿Se va a ratificar en que todos estos trabajos lo hacía porque en condición de periodista? Y lo pienso ratificar y lo pienso mantener porque así es. Tengo muchas ganas de que todo perdonadme la expresión circo entre comillas, mediático termine, porque no ha sido otra cosa. Voy a repetirlo, ¿eh? ¿Cómo lo afronta? Dice, pues con la tranquilidad de alguien que sabe que no ha hecho nada ilegal y con el respeto debido a la autoridad judicial. Por eso voy a pedir la anulación de todas las pruebas entregadas hasta este momento, porque tengo una tranquilidad, oye, absolutamente escalofriante. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Oye, ¿tú te has quedado exactamente igual que yo? Bueno, la verdad es que otra cosa no, pero mucha jeta sí que tiene Leire Díez, la verdad. ¿Qué te crees que puede ocurrir a partir de ahora? ¿Qué piensas que puede ocurrir a partir de ahora? Bueno, hay que ver cómo va evolucionando este caso efectivamente. Lo primero que hay que decir es que hasta ahora todavía no ha acabado la declaración de Pérez Dolcet. Sí ha acabado obviamente la de Leire Díez, que ha estado casi una hora y media. ¿Pérez Dolcet cuánto lleva? Pues Dolcet ha empezado más tarde de las 6, lo que pasa es que luego ha habido un receso y ahora todavía no ha salido del juzgado, pero sí que ha declarado Leire Díez durante una hora y media en la información que publicamos en Libertad Digital, y la verdad es que ha dejado pues varios titulares, ¿no? Obviamente no le ha quedado otro remedio que reconocer pues que mantuvo varias reuniones con Santos Cerdán, entre ellas pues la que mantuvo en abril de 2024 coincidiendo con la imputación de Begoña Gómez, fijaos qué casualidad. Por otro lado,
juzgado. No ha reconocido pues una relación estrecha ni con Pedro Sánchez, ni con Ábalos, ni con Koldo García, diciendo que solamente había coincidido con ellos en campaña. Y hay que recordar que hay innumerables fotos de Leire Díez con Pedro Sánchez. Ahora, que han estado circulando. Fíjate, Miguel Ángel, que el propio desmentido a efectos judiciales no tiene ninguna validez. ¿Usted tenía contacto? No, ninguno. Lo que pasa es que coincidía con ellos. Ah, muy bien. O sea, es que son unas frases que dices... O sea, entiendo que están atrapados. O sea, que el peso de las pruebas de los audios es brutal. Que saben que van a ir apareciendo distintos testigos que van a decir, sí, conmigo también se vieron. Conmigo se vieron y me ofrecían exactamente lo mismo. Entonces, evidentemente, la única salida que tienen pues este tipo de cosas esotéricas, ¿no? Yo no soy el de la grabación, realmente me había poseído una sombra que venía del Averno, no sé. Sí, la verdad es que ya es un clásico, ¿no? O sea, decir que no te reconoces en los audios, lo hizo Ábalos, ¿no? Santos Cerdán también poniendo en duda la validez de esas grabaciones, y obviamente pues lo ha hecho Leire Díez, ¿no? Y también Pere Dolcet, que tampoco pues se reconoce en los audios. Bueno, en fin, solamente hay que escuchar los audios para ver que efectivamente son ellos. Es una auténtica tomadura de pelo. Esta mañana es verdad que se ha tenido que suspender pues esa audición porque obviamente son unos audios que son muy difíciles de comprender, y el juez ha considerado pues que no se entendían bien y que había que dejarlo, pero desde luego yo creo que la declaración de Leire Díez habla por sí sola, ¿no? Porque ha habido una cuestión que además tú desvelabas en Libertad Digital, Carlos, que es el famoso Drive de Google. Le han preguntado por el famoso Drive de Google, que era pues esa carpeta en la cual pues se iban almacenando pues las diferentes causas de espionaje que estaba haciendo la cloaca de los objetivos de fiscales, de jueces. Leire Díez sí ha reconocido pues que existía ese Drive, pero ha dicho que no era de ella. Pues, en fin, aquí hay otra pareja del baile que es Pere Dolcet. No quiero yo incitar al juez porque con la agenda que llevo, como me llamen a declarar, voy a tener que mover 300 cosas. Pero vamos, no sé, voy a deslizarlo sin más. Es fácil comprobar, que es suyo. Es fácil. Con que se lo pidan es muy fácil. Muy bueno, fácil. de hecho, Carlos, también, claro, es que esto ya es el absurdo, ¿no? Leire Díez dice que tampoco se reconoce en los audios que han publicado varios medios de comunicación. Hay que recordar que uno de ellos era una videollamada en el Confidencial, entonces no sabemos si tampoco se reconoce su propia imagen. O sea, el efecto brazo biónico de Koldo está extendiéndose, ¿no? Por el Partido Socialista. Sí, y luego también, Carlos, ha habido otra cosa interesante en la declaración de Pere Dolcet, que ha hecho referencia, pues eso, una información que publica además precisamente hoy Teresa en The Objective, ¿no? Que es ese famoso chat de WhatsApp llamado La Compañía, donde al parecer pues figuraba la famosa Patricia López, periodista, también el fiscal Grinda, y eso pues hay que decir que durante esta declaración de Pere Dolcet también lo ha puesto encima de la mesa. Tú que, os lo voy a preguntar a los dos, pero te pregunto a ti, Miguel Ángel, primero, ¿qué objetivo crees que tiene la presentación de los mensajes de ese chat de La Compañía? Pues hombre, a mí sinceramente me parece que estamos hablando de cloaca y que lo que quieren obviamente es enturbiar, ya simplemente pues decir que hay un chat con periodistas, con fiscales, con Grinda. Pere Dolcet ha intentado decir en su declaración pues que todo esto respondía a una especie de vendetta de los fiscales Estampa y Grinda. Yo sinceramente creo que hay que dejar claro que estamos hablando de cloaca de Pedro Sánchez, cloaca socialista, fíjate, y desde luego aquí los dos máximos estandartes han sido Leire Díez y Pere Dolcet. Yo ahí tengo una sensación peor, y por algo de información que tengo, yo creo que están intentando desvelar cosas para hacer un efecto Álvaro García Ortiz. ¿Os acordáis aquella famosa entrevista que dio el fiscal general en Televisión Española donde dijo, tengo una cantidad de cosas de un montón de gente que no voy a soltar, porque yo vigilo muchísimo mi material? Fíjense que simplemente he filtrado lo del novio de Ayuso. Dices, Dios bendito a lo que está aludiendo. Yo creo que están empezando a generar una sensación de a que suelto lastre. No contra los que les protegen, no, contra otros. Yo lo que creo, y es lo que vengo diciendo desde hace tiempo ya, es que creo que en esta guerra nadie va a salir bien parado. Al final la gente no se va a enterar de absolutamente nada, y ese también es el objetivo de la cloaca, de ensuciar y que la gente ya no entienda, no sepa quién es el bueno, quién es el malo, qué función cumplían ellos. Y obviamente, como dice Miguel Ángel, su intención es pues señalar que había una conspiración también y señalar a los fiscales anticorrupción, porque lo que va a alegar Dolcet es que hubo una confabulación
en este chat donde estaba Pepe Grinda, José Grinda, que previamente tenía esa información, según Dolcet, porque se la había proporcionado su compañero Ignacio Estampa, que era quien ejercía la acusación en el caso Villarejo, y que en ese chat pues se daba información confidencial a los miembros de Podemos, que eran quienes ejercían la acusación en el caso Villarejo. Yo creo que los tiros van por ahí, ¿eh? Ellos quieren demostrar que son capaces de hacerle daño a Grinda, ¿eh? Yo creo que es la intención. A Grinda y en última instancia a Estampa, porque vinculan la información que era Grinda, porque al final Grinda no estaba personado en el caso, por lo tanto Grinda no tenía por qué tener esa información confidencial, sino de que ellos quieren vincularlo a Estampa. Por eso yo creo que es una guerra donde van a salir todos mal parados. Bueno, atención a la explicación de Diana Morán. Anda, que mira que se lo están poniendo fácil en la Comunidad Valenciana, porque no lo puede haber hecho peor Carlos Mazón. Bueno, pues yo creo que mientras que esté Diana Morán hay esperanza en la Comunidad Valenciana. Escúchenla. Sí, por supuesto. Y de hecho el Partido Socialista, por ejemplo, cuando la señora Leire Díaz vino allí al partido y entregó un pendrive, lo primero que hizo el Partido Socialista fue entregarlo a la policía. Es decir, colaboración absoluta, porque los principales interesados de que todo esto se esclarezca, ya le digo yo, que somos la gente que estamos en el Partido Socialista y que nos creemos este partido como partido transformador, y no cabe en ningún caso ni la corrupción ni este tipo de artimañas que nosotros denunciamos. Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte, que no te había despedido. Juan Pablo. Un abrazo fuerte, Carlos. La gloriosa explicación de Diana Morán, es decir, claro, cuando nos trae el pendrive, que lo hizo público por todas partes de Leire Díaz, nosotros se lo dimos a la policía. Claro, no te quedaba otra. Dios bendito, qué argumentación. Y dice, no, además, los primeros interesados en que se esclarezca todo somos nosotros, y dan a decir, a ver, señora mía, Diana Morán, que hoy mismo acaba de reconocer Leire Díaz que hubo unas reuniones un año antes de que empezasen a salir las informaciones. Y ustedes que tuvieron esas reuniones en Ferraz, las estuvieron ocultando. De hecho, las siguieron negando incluso después de que hubiesen sido reveladas periodísticamente. Dice, está claro que nosotros somos los primeros interesados en que se esclarezca. Diana Morán no se sabe la historia, y por no saberse ni siquiera se sabe el nombre de la persona en cuestión. Es Leire Díez, no Díaz. Eso para empezar. Sí. Parece mentira que siendo una trabajadora que frecuentaba Ferraz no conocieran a la persona en cuestión. Cuando dice que se lo entregaron el pendrive a la policía, no se lo entregaron a la policía. Leire se lo entregó al Partido Socialista y el Partido Socialista lo puso en poder de la Fiscalía. Que luego la Fiscalía más tarde, ese fue el tránsito del pendrive. Y yo luego hay cosas es que yo con la Leire me parece un personaje apasionante, lo tengo que reconocer, es una de mis grandes debilidades escucharla. Después de Ábalos, ¿no? Dice que está... No, bueno, ¿sabes qué pasa? Es que yo creo que Ábalos miente con más convencimiento y con más malicia. O sea, quiero decir, es mejor mentiroso. Porque ella dice que está muy tranquila, pero yo la vi la semana pasada en el mismo programa de Ana Rosa llorando con la publicación de... Entonces, estás muy tranquila ya hoy porque te has quedado tranquila, pero la semana pasada lloraste. A mí me falta información, pero me interesan algunas cosas. Vamos a ver. De todo lo que hizo Leire, me interesa mucho porque sabemos lo que no salió. Porque... evidentemente hay muchas de las cosas que le ordenaron pero que no salieron. Está bien visto eso, sí. Me gustaría saber qué es aquello en lo que tuvo éxito. Me gustaría saber qué personajes eran objetivos de la cloaca del Partido Socialista y cayeron y fueron finalmente extorsionados y se sometieron a lo que reclamaban. Es que lo que te pongo un ejemplo de uno. Es que lo que está diciendo Juan Pablo es muy importante, porque quienes lo están delatando son los que no se prestaron al juego. No lo van a delatar los que sí aceptaron el juego. Correcto. Mira, hay uno, por ejemplo, que es ellos se pusieron en contacto con el ex viceministro Echave, con Nervi Villalobos, que está... Hugo Chávez. Sí. Hugo Chávez, que está imputado en el caso PDVSA. Y quien instruyó en un principio el caso PDVSA fue el juez Juan Carlos Peinado. Entonces ellos se reunieron con Nervi Villalobos y le ofrecieron participar en la Comisión de Investigación de la Operación Cataluña en el Congreso de los Diputados y que señalase al juez Juan Carlos Peinado. A cambio le ofrecían una carta de respaldo desde el gobierno, y él está pendiente ha solicitado
la nacionalidad y bueno, le aseguraron que le iban a dar la nacionalidad. Efectivamente, Nervi Villalobos fue a declarar en la Operación Cataluña, señaló al juez Peinado, que ya en ese momento estaba investigando a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, y casualmente las preguntas que le hicieron en la comisión de investigación los miembros del Partido Socialista, esas preguntas estaban en un PDF, que en ese PDF los metadatos aparece que el creador de ese PDF es Pérez Dolcet. Por lo tanto, no pueden decir desde el Partido Socialista que no tenían una relación directa con estas cloacas del PSOE. Léenos esa última hora que está llegando. Van saliendo más noticias de la declaración de Pérez Dolcet, que como nos decía Miguel Ángel, todavía continúa declarando hasta ahora, y La Razón publica en estos momentos: Dolcet sitúa a Antonio Hernando en su reunión con Leire y Cerdán en Ferraz. Hay que decir que, claro, Antonio Hernando en estos momentos es secretario de Estado de Telecomunicaciones, pero en aquel momento era director adjunto de gabinete de presidencia del gobierno. Es decir, que de alguna manera se cierra ese triángulo cloaca PSOE-Moncloa. Vamos a ir a publicidad, volvemos, les seguimos dando todas las novedades sobre este asunto para que ustedes no se pierdan. No fue una reunión, fueron dos. Una fue realmente con el Partido Socialista, que es la famosa donde estaban Santos Cerdán, Jon Antolín, Juanfran Serrano, la cúpula fáctica real del Partido Socialista. Vamos a dejarnos de historias. Y por si había alguna duda, lo hicieron en Ferraz, la casa que comanda el secretario general del Partido Socialista, que se llama Pedro Sánchez. La segunda, efectivamente, ya contó con miembros del gobierno. ¿Por qué? Pues repito, por lo mismo que les he dicho en el editorial, porque la cloaca es la trama y la trama es la cloaca. Ahora ya el tema está más calmado, pero todavía estamos esperando a que se clarifique muchas cuestiones. Hay unos audios que son tremendos, pero es cierto también que, tampoco parece que está apareciendo el grueso de lo que debería aparecer, ¿no? Pero por lo tanto estamos yo creo que todos los grupos políticos un poquito ojo a visor a ver qué es lo que sucede, y nosotros en el Parlamento Navarro lo que exigiremos siempre es que se dé claridad y se dé luz a este asunto, ¿no? Qué vergüenza dan los soportes del gobierno. O sea, no sé si decir que dan más vergüenza que el gobierno, porque el gobierno, es difícil, dices, por lo menos está defendiendo su propia corrupción, pero es que estos señores, esto que escuchaban, esto era Aitor Esteban, del Partido Nacionalista Vasco, que no saben qué hacer para justificar la montaña de pruebas que está cayendo. Estos señores son los mismos traidores, lo digo literalmente. ¿Se acuerdan de Mariano Rajoy diciendo aquello de no hay un partido más leal? ¿Más leal a qué, hijo mío? ¿Más leal a qué? Se llama Partido Nacionalista Vasco, digo yo que será por algo, ¿verdad? ¿Nacionalista era leal a España? No. Era leal al PP, pero ¿cómo va a ser leal al PP? Bueno, aquel PNV fue el que decidió, primero, firmar unos acuerdos presupuestarios y una semana después cortarle el cuello al propio Mariano Rajoy en la moción de censura. Pues estos se están tragando toneladas y toneladas de pruebas. Por cierto, mientras les corta a ellos los tobillos unos señores llamados Bildu, que no se enteran ni de eso. De todas formas, yo te diré que yo hoy veía a Aitor Esteban casi un poco nervioso cuando le preguntaban por este asunto de Cerdán, y no sé si es porque también puede salpicar al PNV, porque no hay que olvidar, claro que le salpica, no hay por todas partes, vamos. Que aquí hay algunas obras en las que también hay empresarios cercanos al PNV, y él decía, bueno, estamos aquí todos los políticos un poco... Aitor Esteban creo que salió a decir que no tenía ni idea de quién era Anchor Alonso, ¿no? Sí, por eso lo digo. A ver si va a ser el efecto Leire Díez. No, ahora no conozco a Pedro Sánchez. No me consta. Ese señor con el que coincidía en las campañas y me sacaba 100 de fotos, ahora no lo conozco. Bueno, vamos con Cal Plus. Venga, anda. Cal Plus, que se lo tome el que lo necesite, que en este país últimamente son muchos. Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Naya Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital, esa gente maravillosa que nos ayuda y a los que tenemos que mimar. Buenas noches, Carlos. Tengo que pedir perdón primero porque la socia de hoy cumplió el viernes 86 años y llegó tarde, pero más vale tarde porque si no tengo una familia entera descontenta. Nos escribía su hija mayor esta carta. Me gustaría que felicitaran a mi madre por su cumple, es el 15 de noviembre, su nombre es María Josefa de Azcárraga Servent, pero todos la llamamos Pepa. Hace años nos encontramos con Garci en la calle y tuvimos una agradable charla. Como mi madre fue compañera de Luis Alberto de Cuenca por la noche en Cowboys, José Luis Garci le comentó a Luis Alberto el encuentro y saludaron a mi madre, pero nunca hemos pedido que la feliciten. Este año cumple 86 años y como excepto la Crónica Rosa siempre os está escuchando, creo que le haría muchísima ilusión. Muchas gracias, Isabel.
Pepa, de Madrid, muchísimas felicidades de parte de todo el equipo y sobre todo de Beatriz, de Isabel, de Katy, de Juan y de tus 5 nietas. Gracias, familia, por seguirnos y escucharnos siempre. Y vamos con el teléfono si necesitan información sobre el club. Es 91-409-4002 y el correo electrónico club@libertaddigital.com. Bueno, pues María Josefa, como es de la familia, ya nos quedamos con Pepa. Pepa acaba de ser nombrada oficialmente Cowgirl. Si usted es de los Cowboys, pues usted es Cowgirl. Así que es la Cowgirl oficial de Radio. Un besazo enorme, un abrazo enorme, un besazo también para su hija Isabel, que es el mejor detalle que puede tener, para toda la familia. Viva esos nietos, hay que llevarlos por el buen camino, que si no, te acaban, Pepa, ya ves. Que si metidos en una cloaca, que si metidos en un caso 2%, aquí, todos firmes y fieles. Un abrazo enorme a toda la familia. Juan Pablo. Claro que sí, hombre, 86 años, que se dice pronto. Ahí, fiel y... Cowgirl de medianoche. Una familia estupenda. Y además, que ha tenido el privilegio, el lujo de poder conocer, estar con Garci, Luis Alberto, etcétera, etcétera, con la gente grande de esta casa. O sea, que evidentemente, claro que sí. Oye, no todos los días se tiene el privilegio de saludar a un Óscar, que se encuentre uno por la calle. O sea, que fíjate, cuidado. O sea, que un besazo enorme, Pepa. Besazo enorme para toda la familia, sí, señor. Bueno, vamos con... Bueno, nos tenías que contar una cosa. Sí. Sobre Antonio Hernando, ¿no? Y esa reunión con la cloaca, Teresa. Sí, efectivamente, cuando... Y luego vamos a ir ya al tema de Acciona, al tema... teníamos el 3%, que nunca fue 3%, nunca fue 3%, el caso de Jordi Pujol. No. Ahí había obras y había determinadas concesiones adjudicadas que se habló de un 20%. Pues aquí ocurre igual. Aquí comenzamos con un 2%. No. A nosotros nos veremos dónde acaba. Sí. Teresa, ¿qué pasaba con Antonio Hernando? En el caso de Antonio Hernando, a nosotros nos cuentan que efectivamente en una primera reunión se reúnen con Santo Cerdán en Ferraz, le entregan un pendrive con los audios de Villarejos desencriptados, audios muchos de ellos, según nos cuentan, no judicializados, y entre esos audios también está el de las famosas saunas del suegro de Pedro Sánchez, que fue cuando lo publicamos. Bueno, pues nos dicen que hay una segunda reunión donde Antonio Hernando se reúne con Dolcet y con Leire también en Ferraz y le entrega el pendrive y le dice, oye, te traigo de vuelta el pendrive porque hay algunas cosas que se me han borrado, no sé si me puedes volver a pasar lo que nos habías pasado anteriormente. Y se dan cuenta que entre todas las carpetas, la única carpeta que se ha borrado es la del BBVA. La de la causa del BBVA, que es la pieza separada número 9 del caso Villarejo. ¿Y por qué cuento esto? Porque a raíz de ahí a nosotros nos cuentan que, esta entidad bancaria contrata a su vez a Pepiño Blanco a través de Acento y que hay una serie de reuniones con Santo Cerdán donde no va directamente Pepiño Blanco, pero sí un intermediario, para que el gobierno cambiase de postura en la OPA del BBVA y que en esas reuniones pues de manera como intermediario y de manera indirecta estaba el propio Antonio Hernando. Pues Antonio Hernando, ¿en ese momento qué cargo tenía ya? Pues tenía un cargo público, estaba en Moncloa, no recuerdo. ¿Estaba en el gabinete ya? Sí. Dios bendito. Y qué raro que empiece a salir, que siga saliendo la consultora de Pepe Blanco. A ver qué es lo que pasa con esta historia. Lo digo porque en el tema cloaca la presencia de Blanco es continua. Y de hecho el primer temor que tenía Pedro Sánchez es que Blanco y Zapatero utilizasen la información de las saunas y prostíbulos para quitárselo de en medio. ¿Porque lo importante era Pedro Sánchez? No. Lo importante era el PSOE y los business del PSOE. Veremos dónde acaba esta historia, que Pepe Blanco, por cierto, si a estas alturas quisiera, pues digo yo que habría deslizado alguna amenaza de querella, de demanda, porque lo estamos mencionando sistemáticamente y sigue callado y debajo de un pedrusco. Yo, lo único que quería decir, y lo que yo intentaba reflexionar, te iba reflexionando las últimas semanas sobre la situación en la que nos encontramos, y es verdad que va tan rápida la actualidad que muchas veces no tenemos la óptica o la distancia suficiente como para poder ver el cuadro completo. Pero al final tienes a un partido político que llega en nombre de la lucha contra la corrupción en el año 2018, que se instala en el Palacio de la Moncloa, que coloca a un secretario de organización en el Ministerio de Transportes, que empieza a trabajar con un tal Santos Cerdán que viene de Navarra, que cobran mordidas por licitación de obra pública, ahora hablaremos de eso, el 2% y más, y que
y que se dedican pues, a hacer, evidentemente, negocios, pero también llevar una vida disoluta, digamos, de prostitución, alegre, etcétera, etcétera. Echan al primer secretario de organización cuando se destapa lo de Koldo, pero a continuación lo que llega es otro secretario de organización que era la cúspide de la pirámide del este entramado corrupto, supuestamente, según dice la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Y cuando se instalan, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, empieza a observar que tiene numerosos problemas y montan una cloaca para intentar contrarrestar a todos los contrapoderes del Estado que pueden poner en dificultades a todo este entramado corrupto. Al final, Carlos, yo empiezo a tener una impresión, y es que a lo mejor es incorrecto hablar de la cloaca del PSOE para hablar de Leire. A lo mejor el problema es que la cloaca era el PSOE. Totalmente, vamos, no tiene la más mínima duda. Y este es el... Y la trama era la cloaca y la cloaca era la trama. Exactamente, y este es el problema en el que nos encontramos. Y esto es lo que yo creo que cuando tengamos el suficiente tiempo como para poder divisar el cuadro completo, pasará como lo sucede con las obras impresionistas, que tú cuando te acercas ves ciertas cosas, pero cuando te alejas dices, anda. Y entonces ves el cuadro completo con todos los detalles y todos los matices. Bueno, pues yo creo que estamos empezando a encajar muchas de las piezas del puzzle y a observar qué es lo que realmente había detrás. Bueno, yo no sé si de la obra de la que vamos a hablar es impresionista, pero es impresionante. Vamos con el caso, es que aquí hay que ir, efectivamente esto es como un museo, vas pasando de cuadros, claro, descubrimos que en tramas resulta que tenemos unos 1000 y pico cuadros. Bien, ahora pasemos al siguiente cuadro, ¿vale? Obras públicas. Atención porque ya sabemos... Obras, sí, que no son amores. Ya tenemos incluso el cobro. El cobro era un 2%. Por ahora. Yo repito, en el caso 3%, en el caso de los Puyoles, se empezó hablando de un 3%, empezaron a aparecer otras obras, otras adjudicaciones, algunas llegaban al 20%, veremos dónde acaba esta historia. De momento, les leo literalmente el titular, la trama del PSOE tenía una tarifa, por lo menos inicial, del 2% por obra amañada. Y cuidado con esto que le hemos escuchado antes a Aitor Esteban, defendiendo, no ha parecido lo grave del todo. Ah, no, ¿y qué le parece a usted grave del todo? O sea, concursos de obras públicas presuntamente amañados por todas partes, conversaciones de reparto del dinero, parte del dinero que iba a prostitutas que acababan en cargos públicos, rutas de blanqueo, señor Aitor Esteban, ¿a usted qué le parece lo grave? Levántese un poquito así la boina, mira con un poquito más de perspectiva y nos dice si consigue ver el caso de corrupción. Bien, porque ¿qué es lo que pasa? Que no solamente es que sepamos ya lo del 2%, es que también sabemos que había una estructura a través de Anchón Alonso para mantener contactos con el PNV y digamos que entre todos entendernos, ¿verdad? Que no hubiera aquí pisotones cruzados, que se mantuviera el negocio también en el País Vasco. Yo ya lo he dicho varias veces, o sea, cuidado con esta historia. ¿Santos Cerdán operaba en Navarra? Sí, y en el País Vasco. ¿Las principales negociaciones de Santos Cerdán fueron en Navarra? No, fueron en el País Vasco y en Waterloo con los separatistas catalanes. ¿Koldo García Izaguirre era navarro? No, era vasco. ¿Operaban en ambos sitios? Sí, porque el Partido Socialista en estos momentos está manteniendo el plan de Bildu para que Navarra sea fagocitada por el País Vasco. Por eso la central operativa de las reuniones eran en Bilbao. Por eso cuando se ha hecho el registro de Acciona, se le ha hecho registro en Madrid, se ha visitado una historia en Sevilla para comprobar unas cuestiones de una obra y la siguiente sede registrada ha sido en Bilbao. Porque estos acuerdos estaban centralizados no en Navarra. ¿En Navarra se estaban utilizando obras públicas para llevarse dinero? Obvio. Pero donde estaba centralizado esto era en el País Vasco. Por eso en las primeras conversaciones, cuando Víctor Aldama da toda la información, le llama a esto el cupo vasco. Porque en ningún momento quisieron que fuera el cupo navarro. Porque Santos Cerdán operaba a un lado y a otro. Y como Santos Cerdán está trabajando para que Navarra sea y forme parte del País Vasco, no iba a denominarle cupo navarro, le llamaba cupo vasco. Bueno, esta es la historia, Teresa. Vamos a hablar en nada, por cierto, con Borja Negrete del Confidencial, porque hay otra ramificación. Y el que se crea que esto es cuestión del pasado, por muy reciente que sea, de eso nada. Una obra en concreto, una línea adjudicada, una línea en Valencia, destrozada por las inundaciones de Valencia, resulta que ha acabado en época de Óscar Puente en el Ministerio de Transportes, ha acabado en una compañía que se llama Advi. Advi es una empresa que, para empezar, ya había salido el nombre en determinadas denuncias realizadas por Víctor Aldama. Pero para continuar, resulta que uno de sus empleados estrella, ¿quién era? Koldo García Izaguirre. Pero ahora hablamos con Borja. Teresa. No, sí, yo, mira, en marzo, antes de que saliese, por supuesto, el informe de Santos Cerdán y de que se empezase a señalar a Santos Cerdán, nosotros publicamos una entrevista a un testigo protegido nuestro, donde nos habló de un grupo acelerador
que se aceleraba la adjudicación de contratos y nos dijo que se pedía en torno del 15 al 20% para el partido y luego otra parte se la llevaba pues el político de turno que había ayudado a acelerar el contrato. Por tanto, yo estoy convencida de que esa cantidad que ahora mismo aparece en los informes de la UCO del 2% se van a incrementar en torno al 15 o al 20% porque este empresario que formaba parte de ese grupo acelerador que se reunían en varios restaurantes, primero en La Tragantía, luego en La Chalana, aquí en Madrid, donde cada uno además tenía una función, ¿no? Estaba, por ejemplo, Pepe... se me ha ido el apellido, el de Levantinas, Construcciones Levantinas, José Ruz, eso, Pepe Ruz, que este era el que llevaba a los empresarios. Estaba Coldo García Izaguirre, por supuesto, estaba también en muchas ocasiones Víctor Ábalos, pero menos. Víctor de Aldama también aparecía en esas reuniones, estaba nuestra fuente en las reuniones y otros miembros más, y nos decían que Ábalos siempre aparecía en los postres de esas reuniones para darle ese carácter de, oye, aquí está el gobierno detrás, ¿no? de formalidad. Y que cada vez que Coldo García Izaguirre tenía una duda, siempre llamaba por teléfono a Santo Cerdán, al que le llamaba Santi. Por eso esos miembros no sabían quién era en aquel momento Santo Cerdán, porque es verdad que él no iba de manera presencial. Pues bien, cuando iba un empresario que quería una adjudicación de un contrato, le pedían, como bien digo, en torno del 15 al 20% para el Partido Socialista y luego otro porcentaje para la persona que había ayudado a la adjudicación pública. Hay muchos que dicen, pero ¿eso cómo va a ser posible? Así, entonces él se quedaría con muy pocas ganancias. Bueno, es que lo que se hacía era inflar estos contratos públicos para que sean rentables. Uno, el inflado clásico. Y dos, cuando estábamos ya metidos en plena faena de descubrir todos estos casos y ya se habían publicado cosas, les leo una nota de prensa, por ejemplo, del Gobierno de Navarra, ¿vale? Para que quede claro cómo se puede ampliar el margen de todo este tipo de cosas. 24 de julio de 2025, ya se estaba destapando todo. Bien, el Gobierno de Navarra autoriza la modificación del presupuesto de las obras de duplicación del túnel de Belate por valor de 8,5 millones. Por tanto, sí, podemos empezar por un 2 y sabe usted dónde acabamos. Borja Negrete, bienvenido. Hola, muy buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Nada, un placer contar contigo. Oye, me ha parecido muy representativa, muy importante la noticia que sacáis, sobre todo por el espacio temporal en el que sucede. Leo el titular: Transportes adjudica una línea arrasada por la Dana a una empresa que tenía a sueldo a Coldo. El contrato, nada más y nada menos que de 15 millones de euros, se adjudicó a dedo, esgrimiendo la cuestión de emergencia, urgencia, ha sucedido la Dana, las inundaciones, se le da a ADVI, cuidado porque tiene conexión directamente con la financiación de la Unión Europea, con fondos de la Unión Europea, y claro, época Dana, ya no estamos en época Ábalos, claro. Efectivamente, aquí se ha hecho bajo mandato de Óscar Puente, al frente del Ministerio de Transportes. Esta es una adjudicación que, como bien ha señalado, se hace a dedo, se hace para reparar la línea C3 de cercanías de Valencia, que fue completamente arrasada por la Dana. Y bueno, se adjudica a DIF, ya bajo mandato de Óscar Puente, se le adjudica a ADVI, que es una compañía que como bien había señalado, pues es una de las que primero fue nombrada por Víctor de Aldama en esa declaración que hizo en diciembre de 2024 en el Tribunal Supremo, en el que apuntó por primera vez al cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública. En aquel momento recordemos que el gobierno lo negó rotundamente y dijo que eran las palabras de un delincuente confeso, y bueno, pues al final resulta que aquel delincuente confeso ha dicho varias verdades. Dijo aquello Pedro Sánchez, ¿verdad, Borja? De qué inventada. Pues menos mal que era una inventada, porque si llega a ser una certeza absoluta... Oye, me parece muy llamativo, porque ya has hecho bien además en remarcarlo, Borja. O sea, esta empresa tenía que ser más que conocida en el Ministerio de Transportes. Si pensamos mal, porque pensamos mal. Y si pensamos bien, simplemente porque leían la prensa. Porque efectivamente Víctor Aldama ya la había señalado. Y se la adjudica a dedo, en un momento muy significativo, fuera de la Comunidad de Navarra. Lo digo porque parte de la argumentación que estamos viendo últimamente por parte del Partido Socialista o del Gobierno es la de aislar determinados casos. Esto era José Luis Ábalos, no éramos nosotros. Esto era Leire Díez no se enteraba de nada, nosotros no la conocíamos, era ella. Esto era en Navarra sería Santos Cerdán. Pues no, esto no es.
es ni en época de Ábalos, es en época de un ministro actual, esto no es en Navarra, esto es en la Comunidad Valenciana, esto es muy reciente, esto es a dedo y es con una empresa que cualquier persona que hubiese seguido los casos y la información sobre los casos, ni les cuento a la audiencia, gente del gobierno, tenía que conocer el tema de Azbi sí o sí. Sí, efectivamente. Es que además Azbi tuvo contratado a Koldo García, ni más ni menos. Le pagaba 6.000 euros al mes, según su versión, para expandir el negocio de la constructora en Latinoamérica. Como todos sabemos, los conocimientos de Koldo García en mercadotecnia están contrastados. Sobre todo los internacionales, Borja, son amplísimos. Sí, sí. Sí, completamente. Entonces, bueno, estuvo contratado hasta que básicamente surgió el caso Koldo, hasta que lo detuvo la Guardia Civil y en ese momento ese contrato se rescinde, pero esta compañía que tuvo a sueldo a Koldo ha sido la compañía en la que ha confiado el Ministerio de Transportes de Puente, y no es el primer contrato ni el primer dinero que Óscar Puente da a empresas vinculadas a la trama, porque es que no hay que olvidar que Puente aprobó una subvención de 40 millones de euros precisamente para los túneles de Velate que mencionabas antes. Fueron 40 millones para subvencionar estas obras adjudicadas a la empresa de Santos Cerdán, Servinavar, en UTE con Acciona. Totalmente, porque efectivamente la adjudicación fue una UTE, pero había una parte que caía, lógicamente, para Servinavar, y Santos Cerdán resulta que tenía, por un contrato privado, acceso al 45% de Servinavar. Borja, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por esa información. Muchas gracias, un abrazo fuerte, compañeros. Yo tengo toda la sensación de que las instrucciones se van a alargar, básicamente porque es que aquí no dejan de salir nombres. O sea, de Óscar Puente, cuidado que empieza a salir demasiada información. Los cargos que mantuvo, porque se lo pedía Santos Cerdán, las obras, las subvenciones, y todo relacionado exactamente con lo mismo. La auditoría, donde no veía nada. Voy a hacer una auditoría. Oye, Jessica, ¿quién es Jessica? Que no sé quién es. Oye, Claudia Montes, no, ni idea, no la he visto, oye. Y los movimientos, aquel famoso $500,000 que le daban en mano para justificar los gastos, para liquidar los gastos de los viajes, tampoco lo había visto, que se lo daban a José Luis Ábalos, no veía nada. No, es que era la auditoría ciega más importante de la historia. Ya lo he comentado en alguna ocasión. Hoy, cuando yo he visto a Óscar Puente decir que detrás de lo de Leire no hay absolutamente nadie que no le gusta la historia, digo, vamos a prepararnos todos, porque en todo lo que ha dicho, recuerdo lo de los papelucos de hace un año. Los papelucos que eran la obra pública con la mano ese del brazo biónico que dices tú, Carlos, de Koldo García Izaguirre, etcétera. Yo, hombre... Era como Soldado de Invierno, ¿no os acordáis vosotros? Sí. Capitán América y Soldado de Invierno, que tenía un brazo metálico. Exactamente. Pues el brazo metálico era como el de Koldo. Yo si fuera del Partido Socialista sería un poco más prudente a la hora de decir también que aquí no hay nada, porque lo dijeron con el hermano de Pedro Sánchez, lo dijeron con la mujer de Pedro Sánchez, lo dijeron con Santos Cerdán, y en todos los casos, lo dijeron con el fiscal general del Estado, y en todos los casos da la sensación de que, hombre, a ver, había algo. Habéis comentado unas cuantas cosas, a ver, que me he apuntado, sobre lo de la licitación del 2%. La semana que viene empieza el juicio a los Pujol en la Audiencia Nacional. Que, por cierto, hoy han declarado que no está en condiciones de declarar Jordi Pujol. Eso es. Nos lo imaginábamos. El procedimiento en Cataluña era el siguiente. Y esto lo explicó, por cierto, Víctor de Aldama hace un año en su declaración ante el juez Leopoldo Puente. El procedimiento era un 2% por el cierre de la licitación, otro porcentaje por el desarrollo de la obra y otro porcentaje más adicional por los sobrecostes. Y todos sabemos que los túneles de Velate, por ejemplo, tuvieron un sobrecoste de 8,5 millones de euros. Es decir, yo me pregunto, ¿se buscó el sobrecoste o el sobrecoste fue de verdad? Se buscó el sobrecoste. ¿Me dejas que te dé una pista? Sí. La duplicación de los túneles de Velate es tal cual, como describe el nombre de la obra, significaba desdoblarlos y hacerlos por duplicado. Pero el terreno en el que se hacía era exactamente el mismo en el que estaba la primera ramificación de los túneles de Velate. Es decir, cuando ellos argumentaron que es que se habían encontrado con unas cuestiones totalmente inesperadas en el terreno era el mismo sobre el que habían construido ya los primeros túneles de Velate. Vamos, que es un churro la argumentación, claro, de muchísimo cuidado. Argumentaron 8,5 y no argumentaron 85 millones porque les dio la gana. O porque ya les pareció a lo mejor demasiado. Y luego dice Aitor Esteban del PNV, porque me ha parecido muy relevante la información que hoy publica el Confidencial en este sentido. Dice Aitor Esteban del PNV que no aparece el grueso de lo que debería aparecer. Y mi pregunta es, ¿y qué debería aparecer exactamente? ¿Qué es lo que él está esperando o que esperan en el Partido Nacionalista Vasco que aparezca? ¿Cuál es ese grueso? ¿Qué es exactamente lo que hay? Porque al final lo que hay es
yo sé que nos escuchan muchos empresarios y entonces lo que hay es una gran compañía en la que Santos Cerdán era el CEO, había recaudadores que eran Ábalos y Koldo, había responsables de expansión de negocio que eran los responsables territoriales del Partido Socialista, cuyos nombres, ojo, todavía no sabemos, pero que hacían posible que se acercase la obra pública a las distintas administraciones, y luego había directores de operaciones que hacían posible los negocios de amaño de obra pública. Es decir, no amañar la obra pública una vez que se habían producido o se habían publicado los pliegos de contratación. No, los pliegos de contratación, que este es el clásico en España, los pliegos de contratación se hacían precisamente para las compañías y a medida para que las compañías se adaptaran como fuera a esos pliegos de obra pública, es decir, que se los hacían a medida. Hombre, claro. Para que, por supuesto, encajasen perfectamente. Y estos directores de operaciones eran el director general de carreteras, el señor Herrero, y la directora de Adif, Isabel Pardo de Vera. Dices tú, preguntas. Y este es el entramado que tenían montado. Preguntas qué es lo grueso. Una chistorra gruesa, ¿qué es? Un chorizo, ¿no? Pues eso dice. Pues lo que está por salir efectivamente son los chorizos mayores. Esos son los que están por salir. Bueno, dos noticias, una de última hora. Déjenme que les dé otra pista de lo que está ocurriendo. La UCO está siguiendo en estos momentos la pista del dinero, obviamente. ¿Se acuerdan de aquellas declaraciones de la exmujer de José Luis Ábalos? Sigan el pasaporte, sigan el pasaporte. Pues bien, uno de los viajes que está trayendo en estos momentos la atención de la UCO es un viaje a Bogotá de Ábalos, de su hijo, Víctor Ábalos, de Koldo García Izaguirre, este hombre que por las mañanas era portero de prostíbulo, luego criaba papayas y gochumbos y luego resulta que por lo visto se dedica con una freidora a freír chistorras. Bien, pues resulta que está buscando e investigando ese viaje, repito, a Bogotá, justo antes de destaparse el caso. Y atención porque está saliendo, que está soltando supuesto lastre. Leire Díez. Están saliendo más cosas de esa declaración de mucho cuidado. de Leire Díez y bueno, pues en eso de echar mierda, ¿no? Que al final es lo que hace una cloaca, pues dice Leire Díez que sí, que se ha reunido 2 veces con Cerdán, pero también con otros partidos como Partido Popular y Vox. Eso es lo que ha dicho la fontanera del PSOE. ¿Y nos ha dicho exactamente para qué se ha reunido con ellos? Pues mira, estaba mirando el teletipo porque ¿Para esto su libro o para sus investigaciones periodísticas? Esto es un teletipo de la agencia EFE y estaba leyendo por si daba más detalles de esos supuestos encuentros con Partido Popular y Vox, pero no dice nada más. Lo ha debido soltar ahí. Con miembros actuales, porque a mí sí me consta que se ha reunido con miembros de la política que no son políticos del Partido Socialista, pero que no están actualmente en ejercicio. Pues, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, con Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, se reunieron, pero se reunieron porque le consideraban una supuesta víctima del caso Villarejo. Claro, y querían porquería. Entonces, que como ellos han montado una asociación de víctimas del caso Villarejo, pues iban tanteando uno por uno a todas las supuestas víctimas. Uno fue, a mí me consta, que Ignacio González. Si eso es reunirse con el Partido Popular, pues mira, yo creo que lo que está haciendo, como digo yo aquí, lo que van a hacer es enfangar todo y al final que la gente no se entere realmente de cuál era el objetivo de esta cloaca. Bueno, danos un consejo, Sandra, sobre Mupiti. Publicidad y seguimos porque cuidado con las declaraciones que ha habido. Yo sé que son unas testificales que han pasado muy desapercibidas. Fin de semana, Begoña Gómez, caso Begoña Gómez. Ahí ha hablado mucha gente. Mañana en Libertad Digital llevamos otra pieza, ahora se lo digo. Pero cuidado porque se ha soltado bastante lastre. Y Miguel Escasi, que es una persona del Partido Socialista, que en estos momentos debe estar muy a gusto en un cargo, que es director de Relaciones Institucionales de Google. Y ha debido pensar eso de, anda, ¿y si pasa Pedro Sánchez y yo me quedo en Google? Porque aquí no se vive mal, ¿verdad? Con la mesa de ping-pong, el futbolín, las Coca-Colas gratis. Y dice, joder, si es que he conseguido una buena posición. Y ha dicho alguna cosa muy delicada, muy delicada. Por ejemplo, que la supuesta asesora, que se la autorrogó Begoña Gómez, Cristina Álvarez, no se presentaba como directora de programas de presidencia del gobierno, se presentaba como una persona del equipo de trabajo de Begoña Gómez. La frase de una persona del equipo de trabajo es literal. Una persona del equipo de trabajo es que está integrada y la suele pagar Begoña Gómez, ¿verdad? No la pagamos todos los españoles. Vamos con Mupiti. Vamos con Mupiti, que es un consejo para nuestros autónomos, que eso les interesa. En Mupiti llevan 77 años protegiendo a las personas y a los autónomos. Con su seguro de ahorro puedes aportar hasta 4.250 euros al año, desgravarte el 100% y ahora te recompensan con hasta un 4% de bonificación sobre tu aportación, además de la rentabilidad garantizada. Y si eres socio del Club de Libertad Digital, atención, porque tu bonificación en este caso es aún mayor. Llama al 900-820-720, repetimos, 900-820-720 o visita mupiti.com.
Usted es un inútil, usted es un mentiroso. Gracias, usted es un incapaz. señor Rufián. Usted es un miserable. Silencio. Usted es un homicida. Gracias. Y usted es un psicópata. Tiene que acabar. Y ojalá pague con cárcel todo lo que ha hecho. Y usted, señor Gabriel Rufián, es un enorme traidor y un enorme cobarde. Tiene valentía para decirle su Amazon, pero tiene la misma valentía para decirle a aquellos que le pagan su estancia política en el fondo, porque es la gran palanca que le sostiene a usted y a su partido, que es el Partido Socialista. ¿Va a tener usted narices de decirle exactamente lo mismo a Pedro Sánchez, que decidió no activar los mecanismos de protección nacionales? ¿Le va a decir lo mismo a Fernando Grande Marlaska? ¿Le va a decir lo mismo a Teresa Rivera? ¿O ella no se atreve? Pues claro, va y resulta que ustedes ¿de qué viven? Viven del apoyo del Partido Socialista, viven de las subvenciones del Partido Socialista, viven del respaldo a modelos de financiación, cuponazos, etcétera, del Partido Socialista. Y claro, cuando tenemos que defender a las víctimas, si resulta que nos podemos fastidiar nuestro sueldo, nos podemos fastidiar nuestro sillón, ya no gusta tanto, ¿verdad? Qué valiente, señor Rufián. Bueno, vamos con otra de las cuestiones, vamos con Begoña Gómez, porque empieza a ser surrealista lo que está saliendo. Luego les voy a leer una información porque este fin de semana ha habido testificales. Han pasado por el juzgado del señor Peinado, del magistrado Peinado, y han hablado varios. Uno de los que ha hablado ha sido Miguel Escasi. ¿Quién es Miguel Escasi? Miguel Escasi es una persona del Partido Socialista que en un momento dado, bueno, pues deciden, piensen ustedes lo que quieran, que tiene una buena ubicación como director de Relaciones Institucionales en Google. Digo que piensen lo que quieran porque, por ejemplo, ha solucionado, digo yo, que el director de Relaciones Institucionales habrá intervenido, ¿verdad? Y ha solucionado una situación llamativa. Google de pronto se encuentra con un aviso por parte del gobierno de Pedro Sánchez de que le va a caer una tasa, la tasa Google. Vamos contra las malvadas tecnológicas que no tributan en España, son malísimas, se le llena la boca a Pedro Sánchez, a María Jesús Montero, a todos. Google, diabólica. Bueno, y de pronto, oye, ahí hay una persona, Miguel Escasi, del Partido Socialista. Total que empiezan a negociar. ¿Se acuerdan ustedes de la malvada Google y la malvada tasa? Bueno, pues no está la tasa. No se ha llegado a aplicar. Es curioso, ¿verdad? No sé, en medio ¿saben lo que ocurrió? Porque resulta que Google, pues por ejemplo, cosas de la vida, digo yo que haría más cosas, ¿verdad? Pero entró a patrocinar los gastos de Begoña Gómez. Oye, 100.000 euros puso para el polémico para el software de la Complutense. ¿Y pidió algo a cambio? Nada, la bondad, ¿saben? Pues lo que querían era la voluntad. ¿Cuál era la voluntad? No lo sabemos, pero la tasa Google duerme el sueño de los justos. No se ha aplicado la tasa Google. Es llamativo, ¿verdad? Bien, pues Miguel Escasi pasaba a declarar por el juzgado número 41, magistrado Peinado. ¿Qué es lo que ha dicho? Pues ha definido a Cristina Álvarez, esa no asesora que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos, pero Begoña Gómez se la cogió como asesora porque encima era una enchufada suya, porque era compañera suya de trabajo y está trabajando para los negocios de Begoña Gómez, pues la ha definido como una persona del equipo de trabajo de la esposa del presidente del gobierno en la Complutense. Anda. Y digo yo, Pero si es una persona, voy a repetirlo, ¿eh? Pero si solo mandó 121 emails. Solo con relevancia penal. Había más del doble. ¿Puedes repetirlo, Carlos? Una persona claro, como una persona del equipo de trabajo de la esposa del presidente del gobierno de la Complutense, pero que la pagamos nosotros. Bien, Vale. me ha quedado claro. Pues le ha hecho un traje. Un traje. Era un traje. Creo que alguien le ha sacado gusto al sillón de Google. Ha debido pensar y ha dicho, me da que Google va a durar más que Pedro Sánchez. Pero también es una no manera sé por qué lo estaré pensando. de desligarse del Partido Socialista, porque es verdad que una de las cosas que siempre se le ha achacado a Miguel Escasi, pues es eso, su pasado, publicitando todos los mítines del Partido Socialista. De hecho, creo que quiero recordar que era representante del Partido Socialista en el exterior, en otros países y demás, pues una manera de decir, bueno... Sí, ya se va a quedar como Miguel, es casi te defiendo, Begoña, pero va a ser que por ahora no, Teresa. No, sí. O sea, yo creo que en esta parte la mujer del presidente del gobierno lo tiene muy difícil y creo que bueno, ya la instrucción ya ha llegado a su fin en cuanto a la contratación de la asesora de Álvarez, de Cristina Álvarez. Entonces está pendiente simplemente de juicio esa parte y yo creo que queda totalmente acreditado, o por lo menos en la instrucción. Que hay 3 delitos que tienen muy mala pinta para Begoña Gómez, es decir, muy buena pinta para quienes queremos que se marchen del gobierno lo antes posible y que se haga justicia. Simplemente, que se haga justicia. El delito de intrusismo, el delito de apropiación indebida, que es precisamente lo del software, y con esta testifical pues ya veremos cómo avanza, y el tema famoso de la malversación de caudales públicos. De hecho, me dicen que Antonio Camacho, el abogado, se puso especialmente pesado
con Doadrio, con el ex vicerrector, especialmente pesado con el tema de apropiación indebida, especialmente pesado y especialmente nervioso, como si estuviesen muy preocupados por el avance del tema del software y de quiénes pagaron. Y leo noticia que llevamos mañana en Libertad Digital, ¿se acuerdan, verdad? ¿Dónde citaron al rector Goyache? Lo citaron en la Moncloa, claro. ¿Vale? Porque era un sitio neutro, ¿verdad? Si tú quieres no influir, lo digo con toda la ironía, obviamente, ¿dónde le citas? En presidencia del gobierno, para que quede claro que soy la mujer del presidente del gobierno. Bien, bueno, pues ¿qué hicieron? Aparte de citar a Goyache, resulta que también citaron a Doadrio. ¿Y quién era Doadrio? Pues Doadrio era... Claro, el vicerrector y, cuidado, el que tramitaba los convenios de patrocinio de la cátedra. Eso es. Pues también a Doadrio se elevaron a la Moncloa. Por lo visto debía ser la campaña ni un cargo de la Complutense sin viaje a la Moncloa. No vaya a ser que alguno no se entere de a qué persona, mujer del presidente del gobierno, hay que ayudar, Juan Pablo. Yo no sé si somos conscientes de la enorme cantidad de cargos que resultan salpicados como consecuencia de las actividades supuestamente delictivas del Partido Socialista, del fiscal general del Estado, de Begoña Gómez, etcétera, etcétera. En el caso del fiscal general del Estado, como él se responsabilizó directamente de la nota, pues al final probablemente la condena le vaya a caer a él, iremos viendo. Pero la enorme cantidad de cargos que se ven salpicados por el acercamiento. El caso de Begoña Gómez, evidentemente, yo no sé exactamente de los 5 delitos que se le atribuyen cuáles son los que se van a sustanciar en un proceso penal una vez que sea procesada, porque yo creo que Begoña Gómez va a ser procesada, pero lo que sí que empiezo a tener cada vez más claro es que en el Partido Socialista, cuando manifestaban que esto estaban pedaleando en la nada y que no iba a llegar a ningún lado, nada más lejos de la realidad. Quiero decir, y esto se le va a juntar al presidente del gobierno, probablemente, si es que acaso quiere llegar al año 2027, todos estos casos van a ir empeorando. Y yo, insisto, no sé exactamente de qué manera puede mejorar el horizonte a futuro del presidente del gobierno en cuanto a los supuestos casos que le afectan se refiere. Porque hoy conocemos detalles sobre un informe de la UCO con mordidas del Partido Socialista del 2%. En el mes de febrero, creo que es el día 9, comienza el juicio contra el hermano del presidente del gobierno, que pinta complicado para los intereses de David Sánchez Pérez Castejón y, por lo tanto, también del presidente del gobierno. A Begoña Gómez probablemente se dicte auto de procesamiento y esto también va a empeorar. El fiscal general del Estado lo tiene crudo, lo tiene muy, muy difícil. Santos Cerdán tiene una pieza secreta. Santos Cerdán tiene una pieza secreta. Y la sentencia del fiscal general del Estado, seguramente que la conozcamos antes de que termine. Sí. Bueno, de que termine el año, por lo menos. La sentencia en la primera quincena del mes de diciembre probablemente ya la tengamos y ya vayamos a las elecciones en Extremadura con una sentencia contra el fiscal general del Estado. El candidato en Extremadura, que tiene problemas para pronunciar la palabra demagogia, según he podido comprobar este fin de semana, también se va a sentar en el banquillo de los acusados. Quiero decir, ¿qué espera Pedro Sánchez que mejore en los próximos años? ¿La economía? Bueno, la economía yo particularmente creo que no está tan bien como dice y manifiesta el presidente del gobierno. Los datos macroeconómicos están sustentados, entre otras muchas cosas, en un crecimiento explosivo de la población en España, que está evidentemente motivado por la inmigración y por los fondos europeos y gasto público. Un PIB de 50 millones de habitantes con un PIB de 48 millones de habitantes. Claro. Desde el punto de vista de homologación estadística, eso es una barbaridad. Hombre, claro. Es una aberración. O sea, evidentemente esos 2 millones de personas consumen, y como consumen te elevan el PIB. ¿Es comparable un PIB de 50 millones con un PIB de 48? Ni muchísimo menos. Estamos de vacile. Ni muchísimo menos. Pero es que al mismo tiempo te das cuenta de que en España tienes a un 25% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza, que hay 4,7 millones de personas en España que viven en pobreza severa, en un estado de pobreza severa. Y yo me pregunto, ¿cómo va a mejorar las cosas? ¿Cómo van a mejorar las cosas de aquí a futuro para el presidente del gobierno? No tengo ni idea. No sé exactamente cuál es la estrategia del presidente, se me escapa. Él está empatado hacia adelante y sobrevivir un día más. Lo que pasa es que de vez en cuando, Sandra, ¿verdad? Él se coge sus respirillos. Sí. Él y Begoña Gómez pues hacen una escapadilla discreta, que si el parador de Artíes... Que no si es mal sitio, ¿eh? No es mal sitio, no, sobre todo si te lo hacen con discreción máxima. Un biombo para ti, comes en un sitio apartado, todo luxury
luxury total, claro, entonces es una maravilla, claro. Oye, el helicóptero no estaba nada mal. El helicóptero. Que no Bueno, era Super Puma, era otro, pero no La estaba gente nada que mal. nos está escuchando no sabe A ver, de lo que hablamos. especifica lo del helicóptero, porque como venimos de hablar de tramas, Ábalos lo mismo entiende el helicóptero de otra manera. Sandra, vamos. Bueno, resulta que este fin de semana Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez se han escapado al Parador de Arties, como decías, que está en Baqueira Beret. Los que esquiáis, yo no esquío, no lo sé, pero dicen que es, si no la más cara, una de las más caras de España, ¿no? Bueno, han subido todas, pero sí puede que sea la más cara Bueno, de España. pues, sí. Al menos la más famosa es de España. Sí, la que Porque siempre ha ahí no- llevado el lujo como bandera, sí. Lo que nos dicen es que ellos llegaron el viernes por la tarde al helipuerto del Valle de Arán, que está a apenas 6 kilómetros del Parador, y luego allí, bueno, pues les esperaban 2 todoterrenos y una furgoneta para trasladar. Es que además habían sido los encargados de llevar sus bicicletas, porque ellos ¿Solo se 3 llevan las vehículos? bicicletas. Poco me parece para A un lo mejor había presidente más, a lo histórico. mejor había Poco más. me parece. Bueno, el caso es que Oye, iban ¿y sin sus hijas. Los agentes les llevaban las bicicletas. Sí. Ah, Los agentes o sea que llevaban las bicis. a la UCO y compañía el sueldo no se lo equiparan con el de los Mossos, pero para llevar Para bicicletas eso sí les y quieren. arrancar la furgoneta camperizada, Eso sí, la que de David estaba de Sánchez en Ocupa Moncloa. en el parking de la Son Moncloa, bicis eso sí. eléctricas, ¿eh? Quiero decir, Vale. que quede claro que los que montamos en bici nos lo curramos con bicicleta normal. No estoy criminalizando a los que llevan bici eléctrica, pero que, en fin, que son bici eléctricas. Bueno, lo que sabemos de ese viaje es que iban sin sus hijas, iban acompañados de una pareja y no se relacionaron con nadie, se alojaron en una suite que tenía ahí su sala de estar y demás, 500 euros la noche, nos dicen que cuesta el régimen de alojamiento y desayuno, pero por ir con ¿Que lo del cuesta o helicóptero... que lo han pagado? Bueno, que cuesta, lo de que lo han pagado ya, yo hasta que Vale. no vea la factura, en fin. Lo que decíamos antes, efectivamente llegaron hasta allí en helicóptero, y un helicóptero que se asemeja, según los testigos, a uno que yo no sé si lo recordaréis, pero que usaron en el año 2016 para ir a comer con su familia a un restaurante de la provincia de León. ¿Qué pasa? Que aquel helicóptero, que era de la empresa Elias Tour, costó 2.500 euros la hora de vuelo, y el Partido Socialista, a pesar de la polémica que se generó, no detalló quién lo pagó. ¿Qué han hecho ahora? Pues esa es la pregunta. Luego, como detalles que podemos contar, ellos tenían régimen de alojamiento y desayuno, y entonces cuando llegó la hora de desayunar, ellos se fueron al comedor, pero eso sí, no iban a comer con la plebe. Ellos tenían allí una zona apartada con un biombo separada y allí desayunaban con esos amigos. Pero antes habían ordenado que desde muy temprano en su habitación les dejaran una jarra de café y otra de leche de arroz para Begoña Gómez. Leche de arroz. Con unas almendras. Sí. Qué horror, ¿no? Leche de arroz. O sea, Leche yo de conocía el arroz. arroz con leche, pero No, la esto es leche de leche de arroz arroz. no. ¿Y la leche de arroz en qué consiste? Pues en un jugo que se saca del arroz. Que lo de Ah. llamarlo Muy bien. leche, pues ha salido muy bien del agujero del jardín. Muy bien, Hombre, a ver, Sandra. esto es como se llama leche a muchas cosas ahora mismo. Como la de avena, ¿no? Claro, pues Entiendo. eso Sí, es. pero la avena la conocía, pero esta que es más selecta o qué. Mañana te voy a traer aquí un vaso de leche No, de deja, arroz para deja. que te la tomes Si en ya- directo. Si encima me pones esta es Con la que arándanos y esta es la que de y un Begoña yogur Gómez kefi. y ya no te puedes imaginar Yo por qué ventana la mando. lo lamento, pero la leche de arroz no existe. Será otra cosa, pero no será leche. Por eso he dicho un jugo que se quiero saca del o sea, arroz. como la leche de ¿Ves? avena, Iba yo bien encaminado. la leche de vaca, o de cabra, o de lo que sea, pero no... Bueno, mañana hacemos la prueba, en fin. Oye, ¿y los pobres policías iban con las bicis ahí llevándoselas? Pues sí, eso dicen, que llevaban a sus escoltas, pues eso, con las de bicis de portabicis. montaña. Qué bien. Qué respetuosos, ¿no? Con las fuerzas Sí, y cuerpos de seguridad sí, sí. del Estado. Pues eso es lo que sabemos de Pero este viaje. luego esta para escapada. la UCO, para efectivos, para que investiguen Para la eso nunca corrupción, hay ahí dinero. nos quedamos en 60 para estos casos y 200 en total, ¿verdad? No vaya a ser que las bicis no tengan mano que las sujete. Pregunta a ver en el estrecho cómo están los miembros de la... A ver si tienen... Siquiera para lo que cuesta una bicicleta de estas. Bueno, el otro día hablábamos de los chalecos estos que les daban ya caducados a los policías que están Sí, sí. luchando contra el narco. Oye, 2.500 euros la hora de vuelo. Eso era lo que costaba el helicóptero que utilizaron Pues de en la- aquel momento, que no sabemos si es el mismo, pero lo que dicen los testigos es que era muy parecido al que utilizaron Pues en de 2016. las cuentas corrientes de Begoña Gómez dudo que salga, porque primero nos dijeron que tenía poco menos que 38 euros y luego que llegaba a 20 y pico mil. Así que no, creo y yo también, que salga y de ahí. también habría que ver estos amigos cómo se han costeado, porque claro, el tener que ir con la pareja Sánchez Castejón y Begoña Gómez le habrá supuesto también un incremento en la factura a los amigos, entonces habría que ver si los amigos se lo han costeado ellos o también se lo han costeado Oye, de el todas presidente formas, del gobierno y quizás todos los españoles. Este señor que usa los palacios reales reconvertidos en presidenciales porque a él le da la gana, porque estoy pensando en el de la Mareta, y el de la Mareta nunca jamás se concibió para que fuera un palacio para utilización del presidente del gobierno. Fue un palacio
palacio regalado por Hussein de Jordán en la familia real española, y Felipe VI decidió que había que sacarlo del patrimonio de la Casa Real y entregarlo para utilización para la promoción turística española. Y Pedro Sánchez decidió que no había mejor argumento en favor del turismo español que pasearse él mismo. Bien, encima de que lo tiene totalmente ocupado el Palacio de la Mareta, luego resulta que va de sitio en sitio, generando y costeando todo, generándonos a nosotros el coste de transportar todo el séquito de seguridad. Esto en cualquier país de Europa, perdona Carlos, ante la más mínima duda, aportaría el primer ministro las facturas con los gastos, con cargo evidentemente a su tarjeta. Pues ha transcurrido el lunes y no hemos visto nada, ¿no? Ni lo vas a ver, evidentemente. Luego lógicamente, se harán preguntas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que se dé cuenta de quién costeó esto. Y pasará lo mismo que, por ejemplo, es que no le pasa solamente con Pedro Sánchez, si es que por ejemplo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, cuando ha viajado a Roma, se ha preguntado cuánto ha costado eso. Totalmente. Y no han hecho ningún caso. Bueno, hemos preguntado hasta qué hacía en los viajes internacionales Begoña Gómez y no nos han querido dar ni un solo dato en los viajes a África, cuando estaba en el Africa Center trabajando enchufada. Pero bueno, vamos a hablar con Ana Hernández. Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Trabajadora del CENIO. Si les digo CENIO, me imagino que la audiencia ya empieza a agudizar, a ponérsele así, a levantársele las orejas. Les leo una noticia. Un alto cargo del CENIO, es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. El Centro Nacional tiene un régimen de entidad fundacional, ahora me corriges si no es así, Ana, pero en el fondo está controlado públicamente, obviamente. Y resulta que un alto cargo del CENIO ha denunciado el robo de, agárrense, 25 millones de la lucha contra el cáncer en contratos públicos durante 18 años. En contratos públicos, que resulta que ese dinero se podría haber destinado perfectamente a la lucha contra el cáncer. Lo digo porque Mónica García luego se llena la boca diciendo que si los demás, las mamografías... Ana, cuéntanos qué ha pasado allí, cuéntanos qué está ocurriendo y cuéntanos sobre todo si esto se hacía a espaldas o lo conocía el gobierno. Bueno, es cierto, es una fundación pública, estamos en un régimen especial, pero bueno, lo que aquí ha pasado, yo entré de presidenta del comité de empresa, yo os voy a poner un poquito en antecedentes. Entré de presidenta del comité de empresa en el 2018 y justo cuando fue la moción de censura y entró el Partido Socialista para limpiar la corrupción, pues bueno, yo por motivos laborales pues me tuve que poner a revisar cuentas porque había que estabilizar a 77 compañeros con los contratos precarios que teníamos en esos momentos. Y bueno, cuando dices que había que estabilizar, ¿te refieres a que había riesgo de que los despidieran? Sí. En el 2017 estuvimos en riesgo pues casi 100 personas y se consiguió parar los despidos y vinieron las estabilizaciones de los contratos y era pues trabajadores que llevaban una media de 10 años con contratos temporales, surgía la posibilidad de pasar a contratos estables. Entonces, en esa situación teníamos que buscar dinero. Yo me puse a revisar las cuentas en el portal de transparencia y encontré pues cosas que a mí me resultaban extrañas. Yo soy científica, no soy ni economista ni abogado. ¿Qué cosas me encontré? Pues adjudicaciones repetitivas de 49.990 a las mismas empresas y empresas interconectadas. No sé si queréis que dé algún nombre. Sí, todo lo que quieras. Pues, por ejemplo, 3 empresas que luego aparecían en un informe del Tribunal de Cuentas, aparecieron posteriormente, pues ahora, por ejemplo, Acu Cerrajeros, Instalaciones Mellal, Altra Instalaciones, Instalaciones Metalwork, y las adjudicaciones, o sea, las licitaciones que salían por ese importe eran de lo más surrealistas. Me imagino que están en el portal de transparencia y os invito a que las reviséis y las veáis. Danos algún ejemplo de la más llamativa. Pues bueno, me encontraba, por ejemplo, había repetitivamente la instalación de servos electrónicos en puertas de un garaje. ¿Y se le adjudicaba una y otra vez el mismo concepto? Algunos sí que se repetían. Otros no, pero eran similares y las licitaciones pues eran bastante burdas.
Ajá. Entonces yo no entendía si aquello era legal o ilegal, pero era llamativo porque el límite para que pasase un control eran 50.000 euros y estas licitaciones eran en torno a 49.900, 49.995. Tú eso lo pusiste en conocimiento de la empresa, que por decirlo de alguna manera, si tiene dependencia pública, digo yo que llegaría al gobierno. Bueno, yo hice más. Yo lo puse en conocimiento de la directora, de María Blasco, que soy plenamente consciente de que ella luego estuvo intentando trasladar esta información al Ministerio y a quien correspondiese, pero yo no me quedé ahí. O sea, yo me fui al secretario general de Política Científica en ese momento. Como no conseguí nada, pues escribí al ministro de Ciencia, a Pedro Duque. A continuación me fui a una reunión con la directora del Instituto de Salud Carlos III. ¿Pedro Duque te contestó? No llegó a contestarme nunca. Ni contestar. No. Y luego la directora del Carlos III. Yo se lo comuniqué a todos. Como yo lo único que pedía, yo lo he dicho siempre, yo no sé si eso era legal o ilegal, yo como poco me parecía inmoral, porque algunas de las licitaciones pues era básicamente para comprar tornillos. Entonces a mí me parecía bastante surrealista, porque llegaba septiembre y no teníamos dinero para comprar. O sea, según ellos, un centro de investigación lo que más gastaba eran tornillos. Bueno, sí, eran licitaciones llamativas, que os invito de verdad a que os metáis. Oye, y que las empresas, Ana, ¿tenían alguna vinculación con familiares, con gente de la empresa? Estas pequeñas yo no lo sé. No encontré vinculación, lo que sí que había era una interrelación entre ellas. Algunas de ellas estaban relacionadas a través del administrador o de los domicilios fiscales, pero sí que había otras empresas que esas llevaban muchos años, que son las que aparecen ahora en la publicación del Mundo, y esas sí tenían una vinculación con trabajadores del CENIO, como ha contado El Mundo hoy. Claro, estamos hablando, por ejemplo, de una empresa que se llama G2Sol SL, que bueno, pues resulta que cuando se dan cuenta de quién está detrás es que había sido fundada 2 meses antes de que le empiecen a dar dinero por la pareja del jefe del personal del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. ¿Cuándo interpones, Ana, cuándo interpones tú la denuncia? Yo no interpongo ninguna denuncia, o sea, yo lo que hice ¿cuándo fue empiezas a dar la voz de alerta, digo? Bueno, esto fue en septiembre del 2018, yo ya empecé. Desde la primera reunión la tuve con el secretario general en septiembre del 2018 y con Raquel Lloti en diciembre del 2018. Y luego a continuación me puse en contacto con todos los partidos políticos, con los que estaban en gobierno, PSOE y Podemos, y con los que estaban en oposición, PP y Vox. Y les trasladé la información que yo tenía con todo tipo de datos. Vamos, a lo que voy es a que cuando el Partido Socialista ahora se hace de nuevas y hace como que no se ha enterado, es mentira. Sí. Yo tengo las pruebas de que ellos estaban informados. ¿Y por qué crees tú que han dejado correr esta historia? Pues la verdad es que yo no me lo puedo explicar de ninguna manera, porque yo pedí desde un inicio que se abriese una investigación. Y no se hizo. ¿Cómo ha sido tu situación en la empresa desde que empiezas a lanzar este tipo de advertencias, de denuncias? Bueno, pues ha sido muy dura. He pasado todo tipo de cosas, llegué a poner una denuncia en la Policía Nacional y pedí protección al denunciante. Que todavía la ley no estaba traspuesta, era una directiva de la Unión Europea. Y tuve la suerte de que CESIF, el sindicato al que pertenezco, pues siempre me ha ayudado. Miguel Borra siempre ha creído que lo que yo estaba diciendo era correcto y que había que dedicar el dinero público a la investigación oncológica. Y con la ayuda del abogado, de Pedro Pobes, pues pusimos una denuncia de protección al denunciante. Y el gobierno me dejó sola. Esa es la realidad, o sea, lo he pasado mal. Ana, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por habernoslo contado. Muchísimas gracias a vosotros. Hablábamos de empresas, de familiares, trabajadores y demás, y yo os ponía antes un ejemplo, pero Kiko Alcedo en El Mundo pone más. Por ejemplo, hay una persona que era director técnico desde 1998 en el CENIO, se va, funda una empresa que se llama Zeus SL y a partir de ese momento empieza a llevarse todos los contratos de gestión SAP. Pero todos, dice, todos
hay 15 contratos, pues los 15, oye, lo gana su empresa. Qué casualidad. Es una vergüenza, porque saquear precisamente el centro que se encarga de investigar el cáncer, o sea, si lo haces en cualquier otro organismo está mal, pero que lo hagas en este. Hace un año sacábamos las imágenes de unas supuestas obras de arte que compraban también en el CNIU, unas obras de arte que eran 4 garrafas y puestas. Sí, sobre todo que el dinero de la investigación del cáncer no está para comprar ninguna obra de arte. 1 millón se habían gastado, también ponían stand y demás para promocionar el arte. ¿Quién las compraba? No, las compraba el CNIU, las compraba el propio CNIU y bueno, era para promocionar el arte. Incluso se gastaban dinero en realizar viajes a Mozambique y demás también para promocionar el arte y se contabilizó pues eso, más de 1 millón de euros que donan los españoles, porque piensan que ese dinero va a ir a la lucha contra el cáncer, y lo que hace el CNIU es gastárselo en estas obras de arte. Vamos a ir a publicidad. Que ni era arte ni era nada. Volvemos, seguimos hablando de esto y vamos a hablar con una persona, Silverio Rodríguez, al que ha decidido marcarle. ¿Se acuerdan? Eso que nos dijo el otro día Yone Belarra, hay que ir a reventar a la derecha, hay que ir a marcar. Lo decía también Pablo Iglesias, ¿verdad? Bueno, pues Canal Red, esta cosa extraña que tenía o que tiene aquí en España Pablo Iglesias y que ahora por lo visto está exportando a México, me imagino que es que allí la ayudarán más, no sé, resulta que la ha tomado con un señor que según ellos es un farmacéutico que es de extrema derecha. Un peluquero, perdón, que es de extrema derecha, que es de no sé qué. Bueno, ni es la persona que están marcando, le están destrozando la vida, pero bueno, a publicidad y les contamos todo. Ignacio Escudero, bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues vamos con la actualización de lo que está pasando en esas declaraciones. Caso Cloaca. Pere Dolcet ha asegurado en su declaración que en la reunión de la Cloaca con Santos Cerdán estaba Antonio Hernando. El que entonces era director adjunto del gabinete de Pedro Sánchez del Gobierno y ahora es secretario de Estado en el Ministerio de Óscar López, Antonio Hernando, estuvo, según la declaración del empresario de la Cloaca, Javier Pérez Dolcet, en al menos una de las 2 reuniones de la Cloaca con Santos Cerdán, justo después de que se conociera la imputación de Begoña Gómez. Aún así, tanto Leire Díez como Pérez Dolcet han declarado no haber trabajado nunca para el Partido Socialista. Pérez Dolcet además ha defendido que todo el procedimiento judicial es solo una venganza de los fiscales Ignacio Estampa y José Grinda. Y ya ha comenzado la carrera electoral en Extremadura con los líderes de los partidos de la oposición volcados con sus candidatos. Hoy Santiago Abascal ha presentado esta tarde al candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Extremadura en un acto en el que ha hecho valer la posición de su partido como llave a un gobierno de la candidata del Partido Popular, María Guardiola. Abascal ha marcado la línea en los mismos puntos que en la Comunidad Valenciana, el Pacto Verde y las políticas de género, y ha avisado a Guardiola de que o que pasa por el aro o repite elecciones. Por su parte, Pedro Sánchez también se volcará con el candidato socialista, el imputado Miguel Ángel Gallardo, con hasta 4 actos en la región. El primero de ellos este miércoles con la presentación de las listas. A la cabeza estará Gallardo, que en la línea del PSOE hace oposición mencionando a Isabel Díaz Ayuso. La sensación cierta de que Guardiola no quiere ser presidenta de esta tierra, que Guardiola aspira a ser ministra de la señora Ayuso si alguna vez tuviera esa oportunidad de serlo. Yo no me voy a perder esas reuniones entre Pedro Sánchez y el enchufador del enchufado, alias el hermanísimo. Esto va a ser para enmarcarlo, Dios bendito. Bueno, y el fugado Carles Puigdemont no se fía de Pedro Sánchez y ante un posible adelanto electoral ha decidido remodelar la cúpula de Junts. Con este movimiento, Puigdemont se prepara para todos los escenarios, incluida una posible cita anticipada con las urnas. El fugado ha colocado como nuevo adjunto a la presidencia y nuevo director de campaña al actual líder de Junts en el Parlamento de Cataluña, Albert Batet. Y nuevo episodio de sectarismo en el gobierno. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, veta a una de las figuras más importantes de la generación del 27, agárrense, por haber sido torero. El ministro de Sumar ha vetado al torero, escritor y mecenas Ignacio Sánchez Mejías en la Comisión Nacional para la conmemoración del centenario de la generación del 27. Sánchez Mejías, además de torero, fue uno de los escritores más importantes de principios del siglo pasado y fue uno de los precursores de la formación del grupo, entre los que se encuentran Federico García Lorca o Rafael Alberti, entre muchos grandes nombres de la literatura. Se trata de un paso más en la batalla personal de Urtasun contra la tauromaquia tras la derrota en el Congreso de una iniciativa para quitarle la protección de bien de interés cultural, iniciativa que no salió adelante por la abstención del PSOE. Y los médicos forenses aseguran que Jordi Pujol no está en condiciones de declarar en el juicio que comenzará el próximo 24 de noviembre en la Audiencia Nacional sobre su fortuna familiar en Andorra.
Según el informe de los médicos, el expresidente catalán de 95 años presenta un trastorno neurocognitivo de tipo Alzheimer y de tipo vascular, un deterioro que es irreversible y progresivo. Los forenses han concluido que Pujol no puede desplazarse a Madrid ni participar en el juicio porque no tiene capacidad procesal para defenderse. La necesidad del cambio de modelo de justicia penal, la necesidad ineludible de cambio de modelo de la investigación penal en este país. Más allá de aspectos puntuales que están en la mente de todos seguramente, yo tengo muy claro que la única forma de perseguir las nuevas maneras de delincuencia es trascender de la disposición territorial del siglo XIX para que tenga que ser una institución la que lleve a cabo las investigaciones. Álvaro García Ortiz, hombre, a mí se me ocurre otra manera, que usted deje de borrar pruebas. Es muy básico y así avanzan las investigaciones penales de una forma muy rápida. ¿Se puede tener la cara más dura? ¿Ponerse como ejemplo este señor? ¿Dar consejos ahora de cómo hay que hacer una investigación penal? ¿Y qué tal si deja de borrar todos los móviles a su paso? A mí me parece vergonzoso. Sobre todo, mira, hay una parte en el juicio, en el último día, que me pareció muy vergonzoso, que fue cuando los fiscales y esas personas que habían acudido a apoyar al fiscal general del Estado, a su jefe, en todos los trabajos siempre hay pelotas, pues estos eran esos pelotas, ¿no? Aquí no hay pelotas, aquí hay balones. Es una cosa espectacular y de playa, de grandes que son. Y se comenzaron a reírse cuando el teniente coronel Antonio Balas dijo que ellos no realizaban investigaciones prospectivas, y se rían todos. Y yo pensé, pero ¿y de qué se ríen si luego cuando ellos tienen que encargar una investigación porque tienen que acusar a un investigado, se lo encargan también a los agentes de la UCO? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ellos encargan una investigación porque están acusando a un ciudadano de haber cometido un delito, ahí sí creen en la UCO, pero cuando la UCO dice no, es que aquí somos todos iguales ante la ley, por lo tanto a ti también te voy a investigar, ahí ya no creen a los agentes de la UCO. ¿Con qué cara ahora estos fiscales van a encargar a los agentes de la Unidad Central Operativa sus investigaciones cuando se han reído de ellos, de la gente diciendo no les retes en cara dura que te responden, ¿eh? Vamos, y lo demuestran. Oye, vamos, yo creo que se acordará todo el mundo, el otro día poníamos unas declaraciones de Yone Belarra que eran clavaditas a las de Pablo Iglesias, y hablaba de reventar a la derecha. Y cualquier persona diría, oye, ¿a qué se refiere? Pues a reventar a la derecha. Sandra, vamos a hablar en nada, creo que ya nos está escuchando Silverio Rodríguez, un pobre hombre, él tiene una peluquería, un peluquero de Telde, y de pronto han empezado a marcarle que si este señor, que tiene una cuenta, le ha empezado a marcar Pablo Iglesias, Canal Red, estaba por ahí Echenique, ¿no? Me parece que también estaba, sí. Todos marcándole. Todos. El ultraderechista que defiende, que por cierto me hacía una gracia, dice, el ultraderechista que defiende a Jupol. O sea, una agrupación de policías, perdón, o sea, por amor de Dios, pero la campaña, claro, el pequeño problema es que lo están identificando, marcando, vamos, al estilo, podríamos decir, fascista o estalinista, que les sonará mejor a ellos. Pero es que encima la historia, y por lo que hablamos de este asunto, es porque todo aquello que le achacan no es él. Él no es la persona. Vamos a escuchar a Yone Belarra para que la gente se dé cuenta de cuando esta gente amenaza, lo hace muy en serio, ¿eh? España en este momento, presidente, solo tiene dos opciones. O reventamos a la derecha y le quitamos todos sus privilegios, o la derecha reventará el país. Hoy le propongo que presionemos el freno de emergencia y que empecemos de cero. Le propongo un plan para reventar a la derecha, para quitarles todos sus privilegios, para que dejen de mandar a pesar de no estar en el gobierno. Sí, por lo visto el de ser libres. Cuéntanos qué ha pasado con Silverio y ahora le damos la palabra. Silverio, que le achacan unas cosas que no son ciertas porque la persona que dicen que es no es él. Pero vamos a contar la historia desde el principio. Resulta que el pasado viernes, desde el diario Red, que es el periódico de Pablo Iglesias, del fundador de Podemos, empiezan a difundir una noticia que dice así: Silverio Rodríguez, el peluquero ultraderechista de Telde que defiende a Jupol e insulta a Pablo Iglesias. Y la noticia comienza: muchos de los vecinos de Telde en Gran Canaria ignoran que
que tras el peluquero aficionado al ciclismo que atiende a sus clientes en la calle Daoiz 36, dan todos los datos, hay en las redes sociales un activista de ultraderecha. Le identifican con un tuitero que responde al nombre de Ancor RM45 y, según dice esta información, es hijo de un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que estuvo destinado en Euskadi del 78 al 85. Dicen que se ha dedicado... Vaya por haberme adelantado, mi saludo más afectuoso a todos los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que estuvieron desplazados allí. Para los que no estuvieron también, pero para estos en especial. La noticia se queja de que este señor, pues supuestamente se está dedicando a insultar a Pablo Iglesias con frases como dijo Macarena Orona, te faltan huevos, eres un cáncer para España, etcétera, etcétera. Y además dice que entre sus publicaciones también se puede ver su afición y conocimiento sobre armas. Bueno, a partir de este momento, lo que hace pues todos los acólitos de Podemos es difundir la noticia con mensajes como el de Pablo Iglesias. Ningún ultra sin desenmascarar. O este otro de Pablo Echenique. Si un ultra difunde odio y violencia política encapuchado, hay que quitarle la capucha. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que es que Silverio Rodríguez ni es la persona que está detrás del usuario Ancor RM45, ni tiene Twitter, y ni es el hombre que aparece en la fotografía que acompaña la noticia, pero le están destrozando la vida porque lo que ha visto este fin de semana es como de repente en Google todas las reseñas de su peluquería eran de energúmenos que venían a decir que este señor era un fascista, etcétera, etcétera. Silverio, ¿cómo estás? Pues muy mal, la verdad. Hasta y las muy narices, nervioso, ¿no? Porque cada vez que leo comentarios, pues me siento fatal, la verdad, porque no he sido yo, no he escrito nada, no tengo Twitter y me llevo la sorpresa este viernes. Claro, a ti claro, te han marcado la sede, con lo cual lo que buscan, no hace falta ser Einstein para ello, es que tengas un perjuicio, como poco comercial, claro. Pues qué pena, la verdad, porque que señalen a una persona sin culpa ninguna, sin antes asegurarse de lo que están haciendo, independientemente de... Silverio, ¿ellos se han puesto en contacto contigo para certificar algo? Para nada. Para nada. No, lo digo porque Esa como dan sorpresa muchas me la lecciones... llevé cuando fui a cambiar porque aquí en Tel de día de fiesta el lunes, y lo fui a cambiar en Google y me vio la primera reseña en la que decía que era un fascista que hacía comentarios en Twitter. Y claro, nunca en la vida, ni tengo Twitter. Ya. Ni me comprometo a hacer comentarios políticos dentro de la peluquería, es neutral. Y no solo además te han puesto reseñas de ese tipo, sino que además incluso te han rayado el coche. Me han rayado el coche, he recibido amenazas y estoy preocupado, la verdad. Ahí cerca vive gente de tu familia, ¿no? Además. Correcto, mi madre tiene 85 años, ha estado muy malita pues hace poco y la verdad que todos sentimos preocupación. No, aparte que es simplemente una cuestión, ¿no? O sea, imaginémonos que identifican a alguien y ha puesto te faltan huevos. ¿Te sientes dañado por ese comentario? Es muy fácil. Te vas, que es lo que hacemos todos cuando nos pasan este tipo de cosas, que nos han pasado a todos, te vas a una sede judicial, interpones una denuncia, pero esta historia de yo voy a empezar a marcar a ciudadanos porque a mí me da la gana, y si les produzco un daño, pues les produzco un daño y que se aguanten. A mí la verdad que me parece triste que una persona que ha conseguido lo que ha conseguido él y señale así o se ofusque de una manera tan rápida ante una persona normal y corriente, me parece triste. Y Silverio, tú has puesto una denuncia por estos hechos, lógicamente, y has ejercido tu derecho a la rectificación para que Diario Red rectifique y asuma pues que ha publicado una noticia falsa. Eso que de lo que a ellos les gusta tanto llenarse la boca. ¿Y qué respuesta has recibido? Ninguna, por parte de ellos ninguna. Se hizo el viernes, se le mandó un correo electrónico, se le avisó el sábado y ninguna respuesta por parte de ellos. La noticia sigue publicada hasta ahora. Y siguen las reseñas, siguen los comentarios en Facebook. Ahora mismo me puse a leer 10 y me tiembla hasta la voz de las cosas que se dicen ahí, tan feas, por parte de la gente que no me conoce ni sabe de nada y vamos. ¿Tú has tenido alguna vez me encuentro mal? ¿Tú has tenido alguna vez participación política en algo o relación con algo político? En nada. ¿Y vas a continuar con las acciones en caso de que ellos no respondan, no rectifiquen, no quiten la noticia? Sí, quiero limpiar mi nombre y que todo quede claro y se rectifiquen en la noticia. Es que tienen que rectificar.
porque yo no soy esa persona. Yo no tengo esa cuenta de Twitter, no soy Anchor, RM, no soy... Es que ni siquiera no he la hecho nada. fotografía, porque además se utilizan una fotografía de una persona que no es Silverio y sin embargo Correcto. dicen que es Silverio y dan la dirección, como decimos, de la peluquería. Claro, tú hoy no has ido a trabajar porque era incluso- festivo, pero mañana tienes que enfrentarte a ir y no saber lo que va a pasar. Claro, no sé lo que va a pasar, ni no sé, las personas que se crean lo primero que escuchen y demás. Además dicen que contaba con buenas reseñas, que es cierto, y no sé, parece que es como un llamamiento a que me pongan mal las reseñas. Este es el mismo señor Pablo Iglesias, lo digo simplemente por generar por dar un poco de contexto, que cargó contra una persona, pero cargó judicialmente porque cogía un altavoz y se lo ponía con la canción de Manolo Escobar y se lo ponía, literal, y se lo ponía por encima o pegado al muro, y que decía que claro, que les estaba generando perturbabas, ¿no? un la destrozo en su vida estabilidad. privada tremenda, y que también montó en cólera porque en una zona, en una casa que cogieron en Asturias, a no sé cuántos kilómetros, en una carretera pusieron algo así como Pablo Iglesias rata, y dijo que aquello violentaba por completo su intimidad, que así no había manera de vivir, pero por lo visto marcando, Silverio, marcando ubicaciones con direcciones, así sí se puede vivir, ¿no? Pues imagina cómo me encuentro yo, que ahora mismo estoy a 100 de pulso, sentado en el sillón y no me estoy moviendo, y soy deportista, debería tener el pulso más bajo. Pues Silverio, un abrazo ¿Puedo, muy Carlos, fuerte. antes de, Sí, sí, perdona, sí. perdóname antes de que Juan Pablo despida, ¿no? Polvorinos Es te que habla. solamente quería hacer dos recomendaciones. La primera, Silverio, y la segunda, a quienes nos puedan estar escuchando. La primera, que hay un delito que va por la vía penal, que es por difamación y calumnia, y que puede reclamar evidentemente una cuantía económica derivada de los daños, no solamente morales, sino también económicos, Sí, sí. el lucro Todos los que ha dejado de cuantificables. recibir. Y en segundo lugar, Telde es una localidad de Gran Canaria a la que yo recomiendo a todo el mundo acudir, pero sobre todo lo que recomiendo es a todos los oyentes de radio que estén en Telde irse a cortar el pelo a la peluquería de Silverio. Que vayan para apoyarle y que vayan para demostrar que hay ciertas campañas de difamación que no tienen éxito. Y si desde aquí podemos ayudar a este empresario que tiene serias dificultades a que el día de mañana mismo o pasado o durante esta semana se vayan a cortar el pelo para echarle un cable, pues evidentemente yo creo que él lo agradecerá y fíjate nosotros también, porque es una barbaridad lo que le han hecho. Así que Silverio, si hay alguien de Telde que nos esté escuchando, que mañana vaya a tu peluquería. ¿Cómo se llama? Hazte la publicidad ya, Silverio, ya que estás puesto. Derio Peluquería Masculina. Vale, perfecto. Pues nada, en Telde. ¿En la calle qué? En la calle de Ahoy 36. Pues eso. Lo allí pone en la tienen que ir. noticia para mal, nosotros lo decimos, Pues pero para bien, que se vayan a cortar el pelo allí. Gracias por el apoyo. Nada, pues Silverio, un abrazo muy fuerte. Yo no voy, uno, porque me pilla un poco lejos, y dos, porque aprendí a cortármelo yo solo en la mili y así sigo. O sea que, con lo cual, dos motivos. Así lo llevan. Oye, Silverio, llévate a Teresa y le haces un apaño que la sacas como un Cherokee. También, si hace falta se hace. Silverio, un abrazo muy fuerte y muchísimo Pues ánimo, de verdad. seguiré en lo mío, que se me da bien. Teresa, tú sabes que la semana que viene que vas a venir, sabes que ibas a venir, ¿no? No, pero te queda muy bien. Bueno, sí, arréglalo. No te fastidies. Yo me tendría que pasar por Silverio para que me Bueno, quedara pues bien. Teresa, ha sido un placer. Sí, Un placer sí. verte en esta tertulia. Tu paso por el radio. Un placer. Hasta Le aquí vamos, hemos le llegado. vamos a dar tu nombre a los de Diario Red. No sé si nos está escuchando ya Rubén Arranz, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estaba escuchando a Silverio y yo no sería su mejor cliente tampoco, la verdad. Tú tampoco. Ya, pues mándale una foto a Teresa, que ya verás tú los comentarios que te hace. Rubén, vamos con unos a los que también les están haciendo la vida fácil. Vamos a hablar de Radio Televisión Española, ese sitio donde buscar en estos momentos imparcialidad y neutralidad, pues no sé, debe ser como buscar agua en el Sáhara. Pero ha ocurrido una cosa, porque hay un consejo de informativos de Televisión Española. Ya les dimos información hace unos días sobre él, porque pretendió hacer una especie de encuesta, preguntarle a la gente, fueron boicoteados, y la cuestión era que pretendían preguntar a la gente, a los trabajadores, sobre el grado de independencia que tenía Televisión Española. Yo quiero recordar que Radio Televisión Española instauró hace tiempo, en época del PP, claro, aquella famosa historia de las camisetas negras. No me acuerdo si eran los lunes o los viernes, no me Los acuerdo. viernes negros. Los viernes Los viernes negros. negros. Los viernes negros me imagino que sería para empalmar, ya que era viernes, oye, pues ya empalmabas con el sábado y el sábado se hacía la luz. Bien, resulta que el Consejo de Informativos de Televisión Española ha tenido que amenazar
Rubén, con tomar medidas legales contra la dirección de Televisión Española ante la, y digo literalmente, inaceptable situación que se está viviendo. ¿Qué está ocurriendo ahí dentro, Rubén? Vamos a ver, lo que está ocurriendo es lo que bien definías, Carlos. Ellos están intentando convocar una encuesta interna ante las evidentes situaciones de manipulación, de ocultación de la realidad, de mensajes progubernamentales que se lanzan en los programas de infoentretenimiento de Radio y Televisión Española, cosa que no es ninguna novedad, pero cosa por lo menos que sorprende que se intente denunciar desde lo que es la aldea de Asterix de Televisión Española, que es el Consejo de Informativos, que han quedado como, bueno, pues como los únicos dentro de la resistencia. La dirección se les amenazó con una multa millonaria por que se podían ganar si hacían esa encuesta por cuestiones de protección de datos. Se basa en un informe jurídico para torpedear esa consulta, porque evidentemente lo que no quieren es que una parte de los trabajadores de Radio y Televisión Española, si son consultados, denuncien lo que ve cualquier persona que tenga dos ojos y lo que escucha se tiene los oídos bien abiertos. Y es una manipulación gubernamental diaria, horaria, cada minuto, cada segundo, en todos los programas de Radio y Televisión Española. Desde Cintora hasta Silvia Enchaurrondo, hasta Javier Ruiz, hasta en el telediario de Pepa Bueno. Oye, ¿te consta si esto es un farol o si de veras están dispuestos a llegar y plantear, llegar a tribunales, llegar a un juzgado y plantear una denuncia o plantear algo? Es una buena pregunta. A mí me consta que lo están estudiando y de hecho han señalado en un informe hasta determinados artículos que se han incumplido, porque, por ejemplo, les han excluido de hacer cualquier consulta sobre los nombramientos de las personas que están al frente de los centros territoriales, que alguno como el de Cataluña va a tener más presupuesto, que digamos que va a tener una mayor cercanía ahí casualmente al PSC, y que ahí también están entrando, pues digamos, se están produciendo determinadas maniobras que son preocupantes. Entonces ellos están estudiando a ver si a través de esos artículos que ellos han denunciado, que son varios, que vulnera la forma de actuar de José Pablo López y su equipo, se puede estudiar algún tipo de denuncia. En cualquier caso, aquí lo que llama la atención varias cosas. Pues, por ejemplo, la figura de directivos, como un histórico de comisiones obreras en la casa, Roberto Laquidain, que siempre había estado en contra de la externalización de la parrilla de programación y que ahora, como le conviene lo que hay, le conviene escuchar a Jesús Cintora, a Javier Ruiz y compañía, calla, lo apoya e incluso está dentro de los grandes críticos con el Consejo de Informativos. Ahora es un ente privatizador. Bueno, lo de siempre, hasta que yo no esté en el poder, te critico y te escruto cada uno de tus movimientos, pero cuando yo tengo el poder me comporto como un tirano, nada que no sepamos de esta izquierda española nuestra. Muy rápido, Sandra, que le quiero dar ya entrada Solamente a Ricardo iba a González decir Mangas. que lo que me consta es que el Consejo de Informativos se va a reunir este mismo miércoles para tomar precisamente esa decisión a la que aludía Rubén Arranz, o sea que probablemente pues esta misma semana tengamos noticias al respecto. Pues Rubén, nos mantienes informados. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos. Bueno, pues Ricardo González Mangas, vamos a hablar del despilfarro político de la semana, que más que despilfarro es el saqueo de la semana. Estará la gente asustada viendo lo que ha pasado con la tasa de basuras. Llega el gobierno, ¡pua!, despliega su capacidad fiscal nacional y dice: en los ayuntamientos no cobrabais tasa de basuras, pero ahora vais a cobrar tasa de basuras. Os vais a enterar. Y digamos que más que el saqueo de la semana es el saqueo del año. O del segundo. Yo diría que del segundo, porque cada segundo tenemos uno. Bueno, esto viene de una directiva europea que traspuso el Congreso de los Diputados en la Ley 7/2022, que establece que antes de abril del 2025 todos los ayuntamientos deben tener aprobada una tasa específica, diferenciada, no deficitaria, para cubrir el 100% de los costes de gestión de residuos, es decir, de recogida, transporte y tratamiento de las basuras. Antes había, por ejemplo, algunos ayuntamientos que esa tasa de basuras estaba dentro de, por ejemplo, el IBI, por ejemplo, en Madrid es lo que ocurría. Estaba englobado. O sea, no es que no lo pagáramos, es que lo pagáramos ya dentro del IBI. Se pagaba, pero ya dentro del IBI. Con lo cual ahora realmente lo pagamos dos veces. Entonces, la principal queja es que ahora mismo, por ejemplo, se paga dos veces, aunque, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid ya ha dicho que va a rebajar el IBI para paliar esta nueva tasa de basuras. Y hay un poco de caos porque la ley no es clara. No es clara en el sentido de cómo se va a aplicar esta tasa. Y aquí es donde tenemos un abanico de posibilidades. Tenemos, por ejemplo, nos vamos a contar hasta 4 casos. En primer lugar, tenemos el caso de Madrid.
se calcula la tasa en función del valor catastral de la vivienda, no de quién más contamina o de quién más genera basura más paga, que es en teoría la filosofía de la ley. Sí, el supuesto hecho imponible, el supuesto en concepto. Madrid va por valor catastral, es decir, si la vivienda es más grande, pagarás más, y si la vivienda es más pequeña, pagarás menos. Barrios con valor catastral más bajo, pues unos 45 euros al año. Barrios con valor catastral más alto, pues incluso en algunos sitios, como por ejemplo cerca de Pozuelo, pues los 570 euros al año. O sea que no Ahí es, ya tela, ¿eh? no Ahí es ya hemos ninguna pasado. broma, ¿eh? No es ninguna broma. En Valencia, por ejemplo, se centran en el consumo de agua, es decir, vas a pagar más o menos basuras en función del agua que tú consumas. De ¿Y eso- media... ¿Y qué tiene que ver el consumo de agua con la generación de basura? Claro, ese es el tema, porque la ley no Si especifica... bebes mucho, te salen los paquetes Pues de leche. porque ¿o qué? calcularán que entonces vive más gente, ¿no? Si consumes Exacto, más agua. va por consumo de agua. De media unos Pero 39 que el agua lo euros puedes al consumir año. porque te duchas, no porque la tienes Sí, que beber. básicamente, o porque riegas plantas, o porque tienes un perro, y que de verdad que esto es surrealista. La mitad de los hogares, vamos, de media pagarían unos 40 euros, pero en los tramos más altos, incluso en los... hay gente que dice, tengo un negocio, gasto más agua, pues gastarás más tasa de basuras, tendrás que pagar más, unos 272 euros al año. Hay algunas medidas que calculan eso. En Barcelona, tercer modelo, aquí tenemos un poco un modelo bonificado. Aquí también varía en función del agua, pero tú puedes conseguir un descuento en tu tasa de hasta 14 euros a aquellos que hagan uso de una tarjeta en puntos verde, que son aquellos sitios para ya estaba ya echando de depositar... menos la Agenda 2030. Para depositar residuos que no podemos tirar pues, en los sistemas de recogidas habituales. Claro, en Barcelona además se produce una duplicidad. Hay una tasa municipal, pero también hay una tasa que es del área metropolitana. La media, unos 144 euros. Y finalmente el modelo de Sevilla, que ahí te lo cobran por zonas. En función también del barrio en el que vivas, la tasa será más alta o más baja. ¿Cuánto te han clavado, Juan Pablo? ¿Se puede decir? ¿Te acuerdas? Yo diría que... ¿Estás escaqueándote del pago a Hacienda? Yo es que, por ejemplo, a mí me preguntas y yo no tengo ni idea. Pues es que no lo sé. Ahora mismo es que me has pillado. Me has dejado fuera de juego. No lo sé, Carlos. Teresa, ¿te han arreado? No, o sea, a mí tampoco, pero porque yo vivo a alquiler, se supone que yo solo tengo que pagar. Le ¿no? habrá caído, O sea, obviamente, a tu dueña. Me sí, temo que a señor. ti sí te han crujido, A mí Carlos. me han crujido, a mí me han crujido. A mí ¿Cuánto? Hacienda me tiene Cuando me lo cariño está preguntando. últimamente. Tú te quedas sin saberlo, por decirme lo de corte de pelo. Sandra, Óptima Mayores, vamos con Venga, ella. pues un mensaje para nuestros mayores. Si tienen más de 65 años y casa propia, esto les interesa. ¿Les gustaría poder vivir con más dinero para lo que quieran? Mejorar el día a día, saldar deudas, pagar un cuidador. Óptima Mayores les ayuda a lograrlo. Y es que Óptima Mayores cumple 20 años ofreciendo soluciones para complementar la pensión gracias a la vivienda sin tener que renunciar a seguir viviendo en ella. Infórmese en el 900-900-100, repetimos, 900-900-100 o en optimamayores.com. Bueno, pues nos vamos a publicidad, volvemos y vamos a hablar con Carlos Urquijo en la sección Ni olvido ni perdón, porque ¿saben quién está redefiniendo las funciones de la policía en el País Vasco? Piensen en alguien. Arnaldo Otegi. Toma ya. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.